Mi suegro es Lu Bu. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 361. Esto es y. Liu Man y Lu Bu se sintieron cegados por la vista que tenían ante ellos. Puede que Liu Man no haya visto mucho, pero Lu Bu ha visto muchas cosas antes. Un ejemplo fue la cantidad de tesoros como oro y antigüedades que Don Zhuo se llevó después de quemar Luoyang. Don Zhuo incluso tenía soldados para proteger los carros de los tesoros. Sin embargo, la vista frente a Lu Bu lo había hecho mirar fijamente. Nunca habían esperado que hubiera una habitación secreta en Shouchun llena de montañas de oro. ¿Cómo hay tanto dinero? Todos quedaron atónitos. Probablemente hay varios cientos de miles de oro aquí. Lu Bu se recuperó rápidamente. El que ha visto más dinero acumulado en su vida se recuperó más rápido. Hay al menos 220.000 de oro. Yang Hong les dio a todos su figura. Tener 10.000 de oro ya era suficiente para que una familia rica e influyente pudiera vivir durante cientos de años. La cantidad aquí era suficiente para que una nación se considerara rica. Incluso los nobles no tenían tanto. Cuando el emperador Anlin estaba vivo, solo tenía 10.000 de oro. Había 220.000 aquí. Tío Hong. ¿Por qué está esto aquí? Preguntó Liu Man con el ceño fruncido. A todo el mundo le encantaba el dinero, pero Liu Man quería conocer su origen. Maestro. Esto lo dejó el señor anterior. Esta persona era el otro suegro de Liu Man, Yuan Shu. Era alguien que vivía bien a pesar de que solo logró declararse emperador durante unos 10 días. Un tercio del dinero provenía del saqueo de Yangzhou y Yuzhou. La mitad fue entregada por la familia Yuan. El líder anterior, Yuan Shi, solo tuvo dos sucesores, Yuan Shao y Yuan Shu. Yuan Shao fue a Jizhou y se desarrolló allí. No regresó a las llanuras centrales. Por otro lado, Yuan Shu regresó a Yuzhou y se preparó para invadir Yangzhou. Yuan Shao pudo haber sido su hermano mayor, pero Yuan Shao fue concebido de una sirvienta a la que su padre se había acostado cuando estaba borracho. Por otro lado, Yuan Shu era hijo de la primera esposa. Como resultado, recibió el apoyo de la familia y logró tomar Yangzhou. Cuando Yuan Shu se autoproclamó emperador, era el gobernante de las llanuras centrales. Su territorio iba desde Nanyang hasta Guanglin. Yangzhou y Yuzhou en el norte pudieron lanzar un ataque de pinza contra Yangzhou de Cao Cao. Yuan Shu no atacó a Jiangdong, que estaba en su sur, pero tenía suficiente poder para pacificar a Jiangdong. Liu Biao vivió al mismo tiempo que Yuan Shu y también podría ser considerado uno de los gobernantes de la llanura central. Hubo dos poderosas alianzas durante ese tiempo. El primero fue Yuan Shao con Cao Cao y Liu Biao. El segundo fue Yuan Shu con Tao Qian y Gongsun Zan. Desafortunadamente, la proclamación de Yuan Shu como emperador le hizo perder el apoyo popular y fue perseguido por San Ce. Tao Qian y Gongsun Zan también estaban muertos. Pronto se encontró aislado. La riqueza que Yuan Shu dejó atrás fueron las que no pudo llevarse. Si quisiera llevarse todo ese dinero, necesitaría miles de carruajes. Al hacer eso, tampoco podría escapar con vida. Al final, simplemente le contó a Yang Hong sobre esta riqueza antes de su muerte. Yang Hong no le dio el dinero de inmediato a Lu Bu en ese momento, ya que Lu Bu no tenía ningún territorio. Una vez más pensó en decirle a Lu Bu que Lu Bu había obtenido Wanchen, pero al final, no lo hizo. Hubieron dos razones para esto. La primera razón fue que la situación para el ejército de Lu Bu en ese momento no era buena. Los nobles se rebelaron y San Ce estaba atacando. Fue imposible mover el dinero. La otra razón era que si les contaba sobre el dinero, la información se filtraría y provocaría ataques. Tampoco pudo decir nada cuando Liu Bei atacó, ya que interrumpiría los movimientos de Liu Man. Fue solo ahora, cuando Liu Man necesitaba dinero, que dijo algo. Entre sus vecinos, Liu Bei acababa de ser expulsado y Cao Cao está demasiado ocupado para prestar atención a las llanuras centrales. Era el mejor momento para hacer uso de este dinero. ¿Por qué Gonglu no usó este dinero cuando lo tenía? Lu Bu no entendió. El dinero aquí fue suficiente para expandir el ejército, reconstruir las murallas y comprar provisiones. Si Gongsun Zan pudo contener a Yuan Shu durante un año en Hebei, Yuan Shu debería haber podido contener a Cao Cao durante varios años. Marqués Wen. Milord pensó en hacerlo también, pero no se atrevió a sacar este dinero. Yang Hong se rió amargamente y negó con la cabeza. Hubiera sido genial si hubiera sido tan simple como Lu Bu esperaba que fuera. Cuando Yuan Shu se autoproclamó emperador, su reputación cayó. La gente de la antigüedad siguió al monarca elegido por el cielo. Las acciones de Yuan Shu podrían clasificarse como una revuelta. Mientras la gente viviera bien, no se atrevió a apoyar a Yuan Shu.
Muchos de los generales de Yuanshu como Chen Lan y Deng Ren también habían desertado. Incluso San Ce, que una vez trabajó para Yuanshu, había cortado toda relación con él e incluso lo había atacado. Yuanshu pudo haber sido rico, pero no pudo comprar nada. Además de eso, entre sus vecinos, solo Liu Biao no atacó. Todos los demás decidieron atacarlo. Incluso Liu Bei, que no tenía nada que ver con Yuanshu, vino a atacar. Tenía dinero pero no podía comprar provisiones. Tenía tropas pero no generales. Incluso se había ocupado de las revueltas él mismo. ¿Por qué se atrevería a sacar este dinero? No solo sería incapaz de atacar. En cambio, atraerá a más enemigos y traidores que quieran quedarse con ese dinero. Con este dinero podríamos comprar provisiones. Liu Man estaba muy emocionado. Con este dinero, Liu Man podría comprar provisiones e incluso ampliar la zona industrial. Podría hacer avanzar el proyecto de fabricación de armas. Incluso podría dar otra orden de reclutamiento y convertir Yangzhou en una próspera capital. Tío Hong. Esta es una gran contribución. Definitivamente pediré que te entreguen un título. Shushu. Envía tropas a los otros estados de inmediato y compra tantas provisiones como puedas. Estoy dispuesto a comprar 3 o 4 veces el precio normal. El vigor de Liu Man regresó con este dinero, mostrando la arrogancia de una persona rica. Sí, milord. Shushu asintió. Gracias, jefe de familia. Yang Hong fue indiferente a que le dieran un título. Lo que quería era que se valorara a la hija de Yuanshu. Esto es para pagarle a su señor anterior. Liu Man se dio cuenta de esto y luego agregó. Tío Hong. Aún tendré que molestarte más. Ve a Lujian y llama a Limber, Fanner y Yuer. No los he visto en varios meses y los extraño mucho. Sí. Iré inmediatamente y haré los preparativos. Yang Hong respondió felizmente. Aunque Liu Man había colocado a Yuan Fan después de Lu Lingqi en importancia, Yang Hong no estaba descontento. Después de todo, Yuan Fan era solo una esposa plana, mientras que Lu Lingqi era la verdadera reina. Liu Man realmente lo tenía todo con sus esposas. Estaba la bárbara hija de Lu Bu, Lu Lingqi, que era experta en artes marciales. Liu Man tampoco pudo derrotarla. Normalmente es desobediente y decidió venir a Shouchun, lo que provocó que la caballería lobo fuera emboscada y Zan Fan muriera. Afortunadamente, tiene poco sentido de la orientación y ni siquiera se ha ido de Lujian. Se perdió y tuvo que pedir ayuda en una residencia local antes de ser enviada de regreso a Wanchen. Lu Bu la confinó con ira. Si realmente hubiera sido atrapada por el ejército de Liu Bei, Liu Man estaría perdido. Su segunda esposa fue Yuan Fan. Yuan Fan no luchó por nada y era como una hermana amada por los demás. Ella también era muy hermosa. Sin embargo, Liu Man y Yuan Fan tenían un matrimonio político. No estaba particularmente satisfecho con este hecho y se preocupó menos por ella. Por eso Yang Hong se puso feliz cuando Liu Man mencionó a Yuan Fan. La tercera esposa de Liu Man fue Da Qiao, Qiaoyu. Qiaoyu se casó con Liu Man como concubina, pero ella era la verdadera reina madre en casa. Ella podía comprender todo. Sabía que Liu Man necesitaba un patio trasero tranquilo cuando pelea en primera línea. También era mayor que Lu Lingqi y Yuan Fan. Como resultado, los otros dos también la llamaron hermana mayor Qiaoyu. La escucharon y mantuvieron una relación armoniosa dentro de la familia. Suegro. El dinero de Lujian ya no es necesario. Aquí hay 200.000 de oro. Deberías llevarte 50.000. Dijo Liu Man cuando finalmente recordó sobre Lu Bu. Lu Bu también parpadeó mientras miraba a Liu Man y respondió. Solo guarda los 50.000 de oro por si acaso. Lu Bu también sabía que Yangzhou era un sumidero de dinero. Las decenas de miles de oro que había traído la última vez se terminaron en un mes. Era razonable, ya que había muchas cosas que debían hacerse en Yangzhou. Además de eso, Liu Man también había logrado logros con ese dinero como las mejoras en la ballesta, las catapultas, los barcos y el cemento. El cemento podría usarse para los civiles y también para las defensas de la ciudad. La mayoría de las defensas de la ciudad estaban hechas de madera y se quemaron fácilmente con los ataques de fuego. Esto es especialmente cierto para las bases navales. Una vez que hay fuego, es difícil apagarlo. Sería mucho mejor una vez que usaran cemento. Además de eso, los materiales también eran más convenientes de usar. Cuando no se usa, es solo un montón de polvo. Cuando se usa, se convierte en una piedra dura. Es más fácil de transportar a diferencia de la piedra caliza que viene en bloques grandes. Los carruajes que transportaban el oro continuaron ocupados hasta el anochecer. Liu Man parecía aburrido.
Con un hombre severo como Gao Shun alrededor, los funcionarios no pedirían impuestos corruptos. Liu Man volvió a dormirse con alivio. Sin embargo, antes de que Liu Man pudiera dormir, un mensajero enviado por Chen Yu llegó con información. Infame. Milord, hay miles de caballería Xilian fuera de la ciudad. ¿Qué? Liu Man volvió a sentarse. Hombres. Tráiganme mi armadura. Zhang Xiu todavía estaba vivo. Si la caballería de Xilian está aquí, significa que están aquí para atacar Yangzhou. Capítulo 362. Todo Shou Chun de repente se puso ocupado cuando todos los ejércitos comenzaron a moverse. El ejército de la bandera negra, el rompedor de formaciones y la caballería lobo se habían reunido en la ciudad. Se podría decir que alrededor del 80% de su fuerza de combate se había reunido. ¿Qué está pasando? ¿Está atacando la caballería Xilian? Liu Man preguntó después de ponerse su armadura y salir a las paredes. Milord. Chen Yu y Wang Shu ahuecaron su puño en el momento en que vieron llegar a Liu Man. La caballería de Xilian había aparecido de repente. Afortunadamente, ya era de noche y las puertas ya estaban cerradas. De lo contrario, las consecuencias habrían sido horribles. Aunque estaba oscuro, la caballería de Xilian llevaba antorchas. Según el número de antorchas, había varios miles de ellas. ¿Qué está haciendo Ao Shao? ¿Por qué no nos informó de esto? ¿Qué pasa con los otros exploradores? ¿Por qué no hubo ningún mensaje de Yang Hong antes de esto? Liu Man estaba enojado no solo con Yang Hong sino también con Ao Shao. Definitivamente debería haber señales de los movimientos de la caballería de Xilian, pero la caballería de Xilian logró llegar a sus puertas sin previo aviso. Esto mostró sus fallas en el cumplimiento de su deber, especialmente porque la caballería de Xilian necesita pasar por Guangzhou para llegar a Yangzhou. Sin embargo, Liu Man los había acusado erróneamente. Después de que Liu Bei y Zhang Xiu fueron ahuyentados, Yang Hong solo recibió información de San Ce y Liu Biao. La información de Nan Yang había disminuido. Luego fue a Lujiang para invitar a Yuan Fang. ¿Cómo pudo haber recibido esta información? Fue incluso peor para Ao Shao. Había notado que la caballería Xilian pasaba por Guangzhou. También había enviado mensajeros. Desafortunadamente, todos los caballos que quedaron en Guangzhou eran caballos desgastados y no competir contra la caballería Xilian. Al final, la caballería de Xilian fue la que logró llegar primero a Shouchun. Bien. Ya que se atreve a venir aquí, quiero que la caballería Xilian se quede en Shouchun. Las palabras de Liu Man fueron frías. Con la caballería lobo, el ejército urbano, el ejército de la bandera negra y el rompeformaciones, podrían rodear a la caballería Xilian. Chen Yu y Wang Shu no se atrevieron a interrumpir las palabras de Liu Man cuando escucharon su ira. Solo podían contarle la situación a continuación. Milord. La caballería Xilian no está atacando. Chen Yu y Wang Shu también pensaron que esto era extraño. No solo se detuvieron debajo de los muros, también alzaron sus antorchas cuando llegaron como si anunciaran su presencia. ¿No están atacando? Liu Man frunció el ceño. ¿Qué quiere la caballería de Xilian? Liu Man los miró creyendo que se estaban preparando para establecer un campamento y atacar al día siguiente, ya que el cielo ya estaba oscuro. Liu Man no les daría la oportunidad de ver el próximo amanecer. Chen Yu. Transmite mis órdenes. Haz que el ejército de la bandera negra y el rompedor de formaciones salgan de las otras dos puertas y vayan detrás de la caballería Xilian para emboscarlos. Deben esperar mis órdenes antes de atacarlos desde 3 lados. Liu Man ya estaba preparado para deshacerse de la caballería Xilian. Necesitaba enviar gente a comprar provisiones al día siguiente y no era algo que pudiera retrasarse. Sí. Este general recibe la orden. Chen Yu y Wang Shu se arrodillaron a medias y ahuecaron el puño. Luego reunieron a un grupo de personas con antorchas antes de mudarse. En ese momento, la caballería Xilian comenzó a moverse nuevamente. Cuando el enemigo comenzó a moverse nuevamente, Liu Man también necesitaba reaccionar. Prepara la ballesta. Los soldados de las murallas empezaron a instalar de nuevo la ballesta. La balista fue realmente genial defendiendo las murallas. Por eso, después de Guangzhou, Liu Man tomó 10 ballestas y dejó el resto con Ao Shao, creyendo que el hombre sería capaz de mostrar su talento. Esta balista podía disparar eficazmente hasta 700 pasos de distancia. Si está dentro de los 500 pasos, incluso podrían disparar a través de los escudos. Esta fue también su primera ronda de fuego. Espere. Liu Man frunció el ceño mientras miraba a la caballería Xilian debajo de él. Los que avanzaron fueron solo unas pocas personas.
Si realmente quisieran atacar, lo habrían atacado con todos sus soldados. No había necesidad de la ballesta. Además de eso, Liu Man pudo ver la apariencia de las personas que sostenían la antorcha. Solo había 2 guerreros entre esta docena de soldados. Uno de ellos era un erudito y hasta había un niño. El resto vestía armadura pero eran simplemente guardias. Incluso si fueran a atacar, no usarían a un erudito y un niño. En otras palabras, estaban aquí para hablar. Que se acerquen. Al escuchar las palabras de Liu Man, la balista se detuvo. La gente de abajo se acercó al foso con alivio. ¿La persona de arriba es Su Majestad el Rey Sabio Liu Man? Preguntó la persona erudita. Somos los subordinados del general Yang Wu de Nanyan, la caballería Xiliang. Soy ese rey de Shu. Respondió Liu Man. Aunque el emperador le dio el título de Rey Sabio y otros también lo llamaron Rey Sabio, no podía llamarse así y solo podía decir que era el rey de Shu. ¿Es Zhang Xiu tan incapaz de aceptar la derrota que los envió aquí a morir? La caballería Xiliang de Zhang Xiu había sido gravemente dañada 2 veces por el ejército de Lu Bu. La primera fue la emboscada de Guangzhou y la segunda fue cuando Lu Bu los emboscó. Basado en cuanto amaba Zhang Xiu su orgullo, definitivamente regresaría para vengarse. No nos atrevemos. El erudito de abajo respondió rápidamente. ¿No te atreves? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué hay soldados en mi ciudad? Liu Man cuestionó fríamente. No había nadie a quien le gustara tener enemigos visitándolos. Su Majestad. Vinimos aquí hoy no para luchar. Vinimos aquí para pedirle a Su Majestad que buscara justicia para nuestro general Yang Wu. ¿Buscar justicia para todos ustedes? Liu Man estaba confundido. ¿Qué estaba pasando con Zhang Xiu? Eran enemigos, pero ahora Zhang Xiu actúa como si fuera el subordinado de Liu Man. Aunque Liu Man tiene el título de rey, no todos lo reconocerían. ¿Dónde está Zhang Xiu? Que salga y hable. Liu Man no hablaría cuando no entendiera las cosas, ya que podría haber una trampa. Inmediatamente solicitó que Zhang Xiu saliera y hablara por sí mismo. Chen Yu ya había caído por las paredes y el ejército de la bandera negra ya debería estar moviéndose hacia atrás. Con suficiente tiempo, la caballería de Xiliang quedaría atrapada. El milord general Yang Wu ya ha regresado. El guerrero al lado del erudito fue el que respondió. Parecía haber llorado mientras hablaba. ¿Volví? Liu Man se preguntó si Zhang Xiu había regresado a Anyuan. Si ese es el caso, ¿qué tipo de justicia buscaba Zhang Xiu? Quizás Zhang Xiu tuvo una pelea con Liu Bei y le está pidiendo ayuda. Si ese es el caso, sería una gran broma ya que los dos estaban en su período de luna de miel y Liu Bei incluso perdió a sus soldados de orejas blancas para salvar a Zhang Xiu. Liu Bei incluso perdió a su general Chen Dao. El cadáver había sido solicitado por Zhao Yun para enterrarlo personalmente. Además de eso, Zhang Xiu tenía mayor fuerza militar que Liu Bei. Zhang Xiu podía deshacerse de sus 20.000 caballerías Xiliang, pero los soldados de orejas blancas de Liu Bei eran todos de su élite. Milord. Zhang Xiu ya debería estar muerto. Shu Shu le dijo a Liu Man. ¿Muerto? Liu Man estaba atónito. No podía creer que Zhang Xiu estuviera muerto. Lu Bu le había hablado de la estrategia de Chen Gong para salvar a Zhang Xiu. Matar a Zhang Xiu solo haría que el resto del ejército de Zhang Xiu quisiera matar a Lu Bu. Liu Bei podría obtener la ciudad de Zhang Xiu y sus soldados. Era mejor acabar con la caballería Xiliang para darle una lección a Zhang Xiu. También era mejor gastar más energía en acabar con Liu Bei. Podrían usar a Zhang Xiu como cebo para acabar con los soldados de orejas blancas de Liu Bei. Incluso si Liu Bei no viniera a salvar a Zhang Xiu, Lu Bu podría encontrar una manera de permitir que Zhang Xiu escape. En otras palabras, era imposible que Zhang Xiu muriera. Liu Man no podía creer las palabras de las personas de abajo. Sin embargo, pronto escucharía algo aún más increíble de la persona que hablaba debajo. Yo, Jia Shu, traje al joven señor Zhang Lei para buscar ayuda de Su Majestad. Espero que Su Majestad pueda ofrecernos refugio como funcionario de los Han. El consejero de Zhang Xiu y el hijo de Zhang Xiu, Jia Shu y Zhang Lei. Liu Man inmediatamente reaccionó alarmado. ¿Qué dijiste? ¿Jia Shu? ¿Eres Jia Shu Jia Wene? Preguntó Liu Man. No se atrevió a creerlo. ¿HM? 2 consejeros fruncieron el ceño. El primero fue Shu Shu, que estaba junto a Liu Man. Shu Shu también había oído hablar de este hombre antes, pero el hombre no tenía buena reputación. Jia Shu tenía la reputación de ser uno de los miembros supervivientes del ejército de Dong Zhuo. También era conocido como un traidor a los Han, incapaz y egoísta.
La razón de esto es porque Hiashu fue promovido por Don Zuo durante su gobierno. Aunque Hiashu no contribuyó mucho a la causa de Don Zuo, fue considerado como uno de los miembros malvados de Don Zuo. Por aquellos que se enorgullecen de la justicia. Era como el padre de Kai Wenji, que no siguió los pasos de Don Zuo, pero Wang Yun lo torturó hasta la muerte simplemente por haber sido ascendido y Don Zuo lo quería para esconder cadáveres. Wang Yun decidió deshacerse de él por ser una espina clavada en su costado. Hiashu escapó para sobrevivir. Después de eso, traicionó a An al hacer que Li Jue y Guo se atacaran a Chang'an. El emperador An fue manipulado por estos dos hombres durante 2 años, agotando su prestigio. Shu Shu no era una persona terca. No le importaba si un hombre era etiquetado como malvado. Lo que le importaba eran las otras 2 evaluaciones que eran incompetentes y egoístas. Las personas que habían hecho uso de Hiashu, como Don Zuo, Li Jue y Guo Si, murieron, mientras que Zhang Xiu solo permaneció en Nanyuan. Esto hizo que la gente creyera que Hiashu es incompetente. Hiashu también continuó huyendo antes de que su señor fuera derrotado. Esto solo mostró su egoísmo. Sin embargo, Shu Shu frunció el ceño porque incluso su señor había oído hablar de Hiashu. El otro consejero que frunció el ceño fue Hiashu. No entendía por qué el rey había perdido la compostura después de escuchar su nombre. No debería ser posible que Liu Man lo reconociera como nunca antes lo habían conocido. Incluso si Liu Man había oído hablar de él antes, debería ser sobre lo incompetente y egoísta que es. Hiashu no pudo evitar reírse de su propia reputación. No era un incompetente. Simplemente no quería usar sus talentos ya que solo habría más bajas. Después de todo, Don Zuo, Li Jue y Guo Si no eran los que unirían la tierra. Dar consejos a estas personas sería como Shengon en el pasado. El único final para él sería la muerte. Hiashu no quería terminar así que optó por quedarse callado y no perder el tiempo. Por otro lado, llamarlo egoísta sería injusto. Después de todo, todos son egoístas. ¿Quién querría morir desinteresadamente? ¿Por qué haría enemigos activamente si nadie intentara provocarlo? Hiashu miró a Liu Man desde el suelo mientras esperaba a que Liu Man se recuperara. Si Liu Man actuaba mal, Hiashu elegiría la única otra opción. Capítulo 363. Hiashu de Namyan y Zhang Lei vinieron a ceder ante Shou Chun. Le pido a su majestad que baje y hable. Hiashu gritó en voz alta desde debajo de la ciudad. Fue realmente sorprendente que la voz del asesor siguiera siendo tan resonante y clara en la oscuridad. ¿Baja? Las palabras de Hiashu encendieron la ira de los soldados en las paredes. La repentina aparición de la caballería de Xilian ya los enfureció, ya que es posible que tuvieran que enfrentarse a los enemigos en una dura batalla cuando entraron en la ciudad. Ahora, se dijo que Zhang Xiu está muerto y Hiashu también había pedido rendirse. Este no era el problema. El verdadero problema fue que Hiashu le pidió a Liu Man que bajara y hablara. ¿Realmente venía a rendirse o quería que Shou Chun se rindiera a él? HMPH. Hiawen. Si quieres rendirte, ata tus manos detrás de tu espalda y arrodíllate. Bajaremos una canasta y luego te subiremos a las paredes. Puedes hablar lentamente allí. Shu Shu negó de inmediato y con frialdad la solicitud de Hiashu. ¿De qué había que hablar? Liu Man era el rey de Shu y el dueño de Yangzhou. ¿Cómo podía bajar las paredes para hablar con tal posición? ¿Y si estaban planeando tomar como rehén a Liu Man de repente? ¿El rey de Shu realmente no está dispuesto a bajar y hablar conmigo? Preguntó Hiashu de nuevo. Sí. Hiawen. Incluso si fuera Zhang Xiu quien viniera personalmente, el rey de Shu no lo recibiría de esta manera. Eres un consejero que vino a rendirse. ¿Cómo podrías tener las calificaciones para ser recibido personalmente por mi lord? Los otros eruditos en las paredes de Yangzhou también respondieron enojados a Hiashu. Wene. Esto es, y un general de la caballería de Xilian se confundió cuando vio la ira de los soldados en Shou Chun. Realmente habían venido aquí para rendirse. Temía que Hiashu estropeara las cosas pero actuando con arrogancia a pesar de haber venido aquí para rendirse. No importa. Ustedes dos, observen con cuidado. Su majestad definitivamente vendría a conocernos. Hiashu vino esta vez porque Zhang Xiu está muerto y necesitaba encontrar un nuevo señor. Sin embargo, Liu Man no era el único candidato de Hiashu. Hiashu estaba pensando en servir a una de las 3 personas. Una de las opciones era Cao Cao. Seguir a Cao Cao sería la opción más confiable, pero Hiashu estaba preocupado. Zhang Xiu se había ganado el odio de Cao Cao al matar a su hijo Yari Amuei.
Cao Cao puede usarlo, pero definitivamente no perdonará a los hijos de Zhang Xiu. Aunque Hieshu no era leal a Zhang Xiu, todavía había algo de emoción después de trabajar juntos durante tantos años. Además de eso, Cao Cao tenía muchos oficiales talentosos que pueden hacer que Hieshu no pueda mostrar sus talentos. La mayoría de las posiciones también se han tomado. Hieshu se volvería como Liu Ye donde no puede mostrar su talento. La segunda opción fue San Ce. Si ir a Cao Cao fue como convertirse en una decoración, ir a San Ce sería como brindar ayuda en su hora de necesidad. Esto se debe a que San Ce carecía de tropas. Su única caballería de Yuzhou había sido destruida por Lu Bu. Esta caballería había sido durante varios años de arduo trabajo de San Ce. Si Hieshu trajera a la caballería Xiliang, definitivamente sería bien recibido. Sin embargo, tendría que cruzar el río Yangtze. Esto era difícil de lograr si no tenía a nadie con quien contactar. La última opción para él era Liu Man. Esto no podría considerarse como un envío de ayuda ya que el ejército de Liu Man era parte del ejército de Lu Bu. Lu Bu ya tenía la caballería lobo más fuerte y también los caballos blancos de Zhao Yun. Como resultado, el efecto de obtener soldados de caballería no es tan grande en comparación con traerlo a San Ce. Al mismo tiempo, tampoco fue en la medida en que pudieran considerarse una decoración. En este momento, Liu Man solo tenía 15.000 soldados. Esto también incluye las tropas de Ao Shao y las tropas de Zhao Yun. Esta es una de las razones por las que Liu Man solo pudo recibir el ataque de Liu Bei y Zhang Xiu sin contraatacar. En este momento, el ejército de Lu Bu también solo tiene 60.000 soldados. Si fuera como Zhang Xiu, que no tiene ambiciones, entonces sería lo suficientemente bueno. Sin embargo, Lu Bu no era ese tipo de hombre. Hieshu había estado prestando atención al ejército de Lu Bu en el momento en que estuvo en Nanyuan. El ejército de Lu Bu mostró un deseo de expansión al tomar Lujiang y Yangzhou. En una época tan caótica, 60.000 soldados no son suficientes para competir por la tierra. Incluso San Ce tenía 70.000 soldados de la marina. Si quisiera reclutar más soldados, podría tener varios cientos de miles de soldados. También había usado esa cantidad para atacar a Wanchen. Yuan Shao tenía 300.000 soldados. Puede que Cao Cao le haya hecho pasar un mal rato, pero tenía la capacidad de ganar. Después de las batallas, solo tenía 100.000 soldados, pero si captura a Fei, no sería difícil reponer sus tropas. En otras palabras, 60.000 soldados no son suficientes. Además de eso, nadie rechazaría a una caballería de élite. Solo tenía 100.000 soldados, pero si captura a Fei, no sería difícil reponer sus tropas. En otras palabras, 60.000 soldados no son suficientes. Además de eso, nadie rechazaría a una caballería de élite. Solo tenía 100.000 soldados, pero si captura a Fei, no sería difícil reponer sus tropas. En otras palabras, 60.000 soldados no son suficientes. Además de eso, nadie rechazaría a una caballería de élite. Durante la batalla de Yangzhou, Hieshu había estado esperando. Podría considerarse una prueba. Aunque Hieshu tenía una impresión favorable de Liu Man, no habría nada de qué hablar si Liu Man perdía. Si Liu Bei hubiera ganado, Hieshu se uniría a Cao Cao o Liu Bei. La supervivencia del ejército de Liu Man no era asunto suyo. Sin embargo, si Liu Man ganara, Hieshu miraría a Liu Man y no a Liu Bei. Liu Bei ya estaba en mal estado después de luchar en Yangzhou. No sabía sobre Ucheer, pero creía que Liu Bei ya no tenía la posibilidad de reclamar las llanuras centrales. Si Liu Bei ni siquiera pudiera tomar Yangzhou, no tendría futuro. Cuando Cao Cao ataca, Liu Bei solo podía optar por rendirse o morir. Hieshu no se uniría a alguien así. Como Liu Man ganó, se podría decir que pasó la primera prueba de Hieshu. Ahora, Hieshu quería ver si la reputación de Liu Man era inmerecida o si realmente tenía coraje y perspicacia. Hieshu le dio a Liu Man 2 varitas de incienso por tiempo. Si Liu Man no está dispuesto a bajar y hablar para entonces, inmediatamente se llevará a los soldados y se entregará a Cao Cao. Ya no le importaría incluso si Zhang Lei hubiera muerto. Lo único que importaba era su propia seguridad. La razón por la que Hieshu haría esto es porque también sabía que Liu Man podría enviar tropas y flanquearlo. Esta es también la razón por la que no instaló el campamento, ya que quería poder escapar más rápido. 2 varitas de incienso fueron lo más largo que Hieshu pudo darle a Liu Man. Por otro lado, si Liu Man baja, se rendiría a Liu Man. Esto no solo probaría el coraje y la perspicacia de Liu Man. Hieshu también le habría dado a Liu Man la reputación de alguien que uniría la tierra.
Lo que Jia Shu tenía en sus manos era la caballería Xilian y el hijo de Zhang Xiu. El señor de la caballería de Xilian era Zhang Xiu, que también era enemigo de Lu Bu. Lu Bu había perdido a su lugarteniente de confianza Zhang Fan a manos de Zhang Xiu y casi había sido derrotado por completo. Este tipo de enemistad no desaparecería tan fácilmente. Liu Man se ganaría la reputación de ser alguien lo suficientemente grande como para aceptar a un enemigo. Naturalmente, aceptaría aún más a las personas talentosas. Las cosas han cambiado durante estos tiempos turbulentos, pero lo único que se mantuvo igual fue el valor de la reputación. Era como la justicia hipócrita de Liu Bei pudo lavar el cerebro de las personas para que lo siguieran. ¿De qué otra manera un simple vendedor de sandalias de paja podría lograr tales cosas? Había sido derrotado tantas veces, pero era persistente como una cucaracha y podía correr con su reputación de persona benevolente. Cuando Cao Cao logró capturar a Liu Bei, no mató a Liu Bei porque tenía miedo de provocar la ira de la gente. Dependiendo de la elección hecha, Liu Man podría ganar la caballería Xilian y también una buena reputación. De lo contrario, Jia Shu iría a ayudar a Cao Cao, convirtiéndose en un obstáculo para otros que quieren unir la tierra. Esta pregunta de opción múltiple fue dada por Jia Shu a Liu Man. El tiempo que le dio a Liu Man por la respuesta tampoco fue ni demasiado largo ni demasiado corto. Milord. Tenga cuidado de no ser engañado. Shu Shu persuadió con cautela. Sí, milord. ¿Y si solo fingieran rendirse? Liu Ye también trató de persuadir a Liu Man. Estos dos no confiaban en Jia Shu en absoluto, ya que la reputación del hombre era demasiado horrible. Además de eso, ¿por qué Jia Shu llamaría a Liu Man? Para empezar, ni siquiera tenía esa calificación. Liu Man frunció el ceño. Tampoco sabía qué hacer. Incluso si fuera una trampa, no debería ser tan malo. Después de todo, el ejército Bandera Negra y el ejército urbano ya estaban en su lugar. Por otro lado, la caballería Lobo todavía está dentro de la ciudad. Incluso si lo atrapan, Jia Shu no podría escapar. Él es verdaderamente Jia Shu Jiawene. Mientras Liu Man todavía se sentía indeciso, escuchó una voz familiar. Marqués Wen. Milord. Todos los soldados gritaron de inmediato. Suegro. Liu Man también se había acercado al lado de Lu Bu. Shu Shu frunció el ceño ante esto, pero también permaneció en silencio. Esta persona es verdaderamente Jia Shu Jiawene. Es posible que otros no sepan quién era Jia Shu, pero Lu Bu no tenía ninguna razón para no saberlo. Conoció a Jia Shu antes cuando Don Zuo todavía estaba vivo. Sin embargo, Jia Shu habló poco. No diría nada a menos que Don Zuo le hiciera una pregunta. Finalmente, fue olvidado. Después de matar a Don Zuo, Jia Shu desapareció. Después de eso, los dos no deberían haberse cruzado de nuevo, pero Wang Yun quería castigar a los oficiales, lo que obligó a Jia Shu a tomar medidas ya que su nombre estaba en la lista de oficiales para ser castigados. Para protegerse, Jia Shu hizo que Li Jue y Guo Si atacaran a Chang'an. En ese momento, Li Jue y Guo Si tenían cientos y miles de soldados. Lu Bu, que estaba en Chang'an en ese momento, no podría escapar con su familia. Para no ofender completamente a Lu Bu, Jia Shu había enviado una carta informándole a Lu Bu sobre el ataque. Lu Bu, que ya tenía puntos de vista contradictorios con Wang Yun, no sacrificaría su vida por el hombre y se fue rápidamente. Debido a esto, Lu Bu tuvo una profunda impresión de Jia Shu. Aunque estaba oscuro, Lu Bu aún podía ver el rostro del hombre desde las antorchas de abajo. Suegro. ¿Qué hay de la muerte de Zhang Xiu? Si Jia Shu hubiera dicho la verdad. Sus siguientes palabras también deberían ser la verdad. No sé si Zhang Xiu estaba muerto o no. Sin embargo, sé que no lo maté. No es posible que Zhang Xiu muera por mi culpa. Lu Bu se había estado reprimiendo desde que se enteró de la estrategia de Chen Gong. También estaba extremadamente seguro de sus propias artes marciales. Sabía que solo lastimó a Zhang Xiu y que Zhang Xiu podría recuperarse en unos 10 días. Ahora que Zhang Xiu está muerto, se difundirían más rumores. Antes de que Lu Bu continuara, Shu Shu preguntó de repente. Milord. ¿Qué estás haciendo? La figura de Liu Man ya había desaparecido de las paredes. Capítulo 364. La expresión de Liu Ye y Shu Shu cambió repentinamente en el momento en que vieron a Liu Man correr hacia las puertas. Liu Man era un rey y también el señor de Yangzhou. Mucha gente lo siguió por el interés de Yangzhou. Ahora, esta persona corrió hacia la puerta simplemente por Jia Shu. Esto hizo que los dos sintieran ira por la imprudencia de Liu Man y también por la jactancia descarada de Jia Shu. ¿Qué tenía de genial Jia Shu que Liu Man necesitaba bajar por las paredes solo para hablar con él?
Originalmente, Liu Ye y Su Shu tenían la intención de derribar a Jia Shu con la balista. Incluso si hubiera una trampa, todo lo que perderían es una flecha y una ballesta como máximo. Sin embargo, Liu Man ya había desaparecido antes de que los dos pudieran hacer sus preparativos. Shu Shu y Liu Ye fueron a detener a Liu Man mientras Lu Bu no se movía. Lu Bu simplemente miró a su antiguo conocido Jia Shu. Lu Bu sabe algo sobre el zorro astuto. Sabía que Jia Shu era mejor protegiéndose a sí mismo. Para Jia Shu, su vida era lo más importante. Jia Shu vivió una vida sin principios para poder vivir una vida mejor y más larga. Fue su astucia lo que le permitió vivir tanto tiempo. Por lo general, también eran problemas los que venían a buscarlo, lo que lo hacía actuar. Sin embargo, Jia Shu nunca había tomado la iniciativa de pedir ayuda a otros. Esto hizo que Lu Bu mirara esta situación con sospecha. Shu Shu y Liu Ye no creían en la capacidad de Jia Shu. Después de todo, ¿cómo podría ser capaz alguien tan egoísta? Lu Bu, que sabía que Jia Shu era capaz, simplemente ignoró a Shu Shu y Liu Ye. En términos de edad, Jia Shu era mayor. Incluso Chen Gong miró a este hombre con pesar. Si Jia Shu hubiera decidido ser útil, habría otro enemigo poderoso con el que lidiar. La reputación de Jia Shu no era tan buena como Liu Ye y Su Shu, pero cuando realmente actuó, recibe un tremendo botín de guerra. Además, nunca antes había sido derrotado. Antes había planeado para Don Zuo, Li Jue, Guo Si y Zhang Xiu. Sin embargo, estas personas sufrieron porque no escucharon sus consejos. General Wang Shu. Detenga rápidamente a Milord. Shu Shu corrió hacia Wang Shu mientras gritaba. No quería que Liu Man hiciera algo estúpido. Antes de esto, casi había tirado a Shou Chun debido a Lu Linqi. Si Liu Man fuera capturado, Shou Chun no sería lo único que perderían. Milord. Wang Shu asintió y rápidamente se puso frente a Liu Man. Tampoco quería que Liu Man saliera. El cielo estaba oscuro y no saben nada sobre la situación de su enemigo fuera de la ciudad. Cualquier cosa podría pasar sin que nadie se enterara. Wang Shu. Hazte a un lado. Liu Man frunció el ceño a Wang Shu. Liu Ye y Su Shu pueden no saber sobre Jia Shu, pero Liu Man lo sabía. Jia Shu Jiawen podría considerarse el máximo asesor durante los últimos años de Asternan. Incluso Liu Ye y Su Shu juntos pueden no ser comparados con Jia Shu. Guo Jia, Jia Shu, Zhou Yu y Zhuge Liang. Estos fueron los 4 grandes estrategas de la época. Desafortunadamente, Guo Jia y Zhou Yu murieron jóvenes. Zhuge Liang no escatimó esfuerzos en sus tareas hasta su final también. Estas 4 personas fueron los principales contribuyentes, pero desafortunadamente, ninguno de ellos sobrevivió a Sima Yi. Ahora que una de esas figuras había llegado a Yangzhou, Liu Man no lo dejaría irse. No se trataba de si Jia Shu lo estaba poniendo a prueba. Liu Man estaba decidido a detener a Jia Shu. Si Jia Shu no quería rendirse, lo matarían. Inmediatamente. Jia Shu era un hombre aterrador. Con él cerca, unir la tierra requeriría mucho menos esfuerzo. Milord. No puedes ir. Hay una trampa afuera. Shu Shu y Liu Ye persuadieron seriamente. No es que Liu Man estuviera ignorando sus consejos. Simplemente no sabían el significado de quién era Jia Shu. Xuanzi, Ziyan. No te preocupes. Tengo mis propios planes. Liu Man dijo con indiferencia a los dos. Liu Man, naturalmente, también temía que pudiera haber una trampa. Incluso entonces, necesitaba salir ya que tenía aún más miedo de ignorar a este talentoso individuo, posiblemente convirtiendo a esta persona en un enemigo. Esto empeoraría las cosas para el ejército de Liu Man en el futuro. No, milord. Esto es por tu seguridad. No puedo permitir que milord salga. Ustedes dos son siempre así. Nunca me dejen salir. Liu Man no esperaba que los 2 hombres se arrodillaran frente a él. Aunque Liu Man estaba molesto, no estaba realmente enojado con ellos, ya que sabía que solo pensaban por él. La situación exterior era demasiado complicada. Si Jia Shu mostraba hostilidad, la vida de Liu Man estaría en peligro. Después de todo, hay varios miles de soldados de caballería allí. Incluso Lu Bu puede no escapar con vida si sale solo. Wang Shu. Envía a estos 2 generales a descansar. Liu Man no pudo decirle a Liu Ye y Su Shu que venía del futuro y que Jia Shu era conocido como uno de los mejores estrategas en ese futuro. No pudo decir que Jia Shu era tan talentoso que no podía permitir que Jia Shu se fuera, incluso si era peligroso. Al mismo tiempo, estos 2 no le permitirían simplemente pasar sin razón. Wang Shu. ¿Te atreves?
Liu Ye y Xu Shu todavía tenían prestigio sobre Wang Shu, lo que hizo que Wang Shu se sintiera preocupado. Un lado era su señor y el otro era el asesor militar. Xu Shu y Liu Ye también estaban pensando por el bien de Liu Man. Como resultado, Wang Shu se sintió perdido. Jia Shu notó que era casi la hora. Una vez transcurrido el tiempo, Liu Man habría fallado la prueba. Al mismo tiempo, Jia Shu y la caballería de Xilian estarían en peligro. Una vez que la caballería de Xilian esté rodeada, escapar será imposible. Entrar en tal situación no era el estilo de Jia Shu. Señor Wen. Esto es, un general de la caballería de Xilian cercano parecía apresurado ya que el tiempo casi había terminado. Sin embargo, no han visto ningún movimiento y las puertas permanecieron cerradas. El general tembló mientras miraba las puertas. Jia Shu tenía una expresión indiferente. Parece que he sobreestimado a este rey de Shu. Sin embargo, Jia Shu todavía dijo. Todavía no es el momento. Señor Wen. Mire las paredes. Otro guerrero de repente llamó y señaló. Esto hizo que Jia Shu suspirara. Esto se debe a que se podía ver balista en las paredes, apuntando hacia ellas. Señor. Tengo miedo. Tengo miedo. Zhang Lei, de 5 años, gritó luciendo como si estuviera a punto de llorar. Esto era de esperarse. Además de eso, ni siquiera se han ido de Nanyuan. Incluso el soldado que operaba la balista se sentía nervioso, y mucho menos un niño. Señor Wen. Nosotros, ¿qué tal si nos atamos para entrar a la ciudad? Otro general sugirió después de ver que se preparaba la balista en las paredes. A ese ritmo, en lugar de hablar, parece que simplemente los matarían a tiros. Después de dejar Nanyuan, ya no pudieron regresar. Su joven señor era su única esperanza para vengar a su señor. Como llegaron apurados, no trajeron muchas provisiones. Por eso prefería entrar en la ciudad después de estar amarrado. ¿Amarrarnos? Si quieres hacerlo, adelante. Yo, Jia Wen, no rogaré por rendirme. Jia Shu respondió con frialdad. Había venido para rendirse y unirse al ejército de Liu Man, pero no vino a mendigar. Al atarse, ya no se estaba rindiendo. Rogaba al ejército de Liu Man que les diera comida. El significado del acto ya era diferente. Pero señor Wen y el general no pudo entender nada. En esta situación, ¿qué hay que exigir? Hay más de un lord para servir en este mundo. Tampoco necesitamos refugiarnos en Yangzhou. Jia Shu respondió con frialdad. Era mejor irse que mendigar. Jia Shu era una persona egoísta. No le importaba la dignidad de los demás, pero le daba mucha importancia a su propia dignidad. Sabía que si se ataran y se rindieran, podrían vivir, pero al mismo tiempo, la caballería de 5000 Xilian se reorganizaría y los generales quedarían al margen. Se aprovecharían de ellos, ya que de otra manera no podrían vivir. A pesar de todas las características de Jia Shu, no era indiferente a las recompensas mundanas. Jia Shu tenía una alta posición bajo Don Zuo, pero eso lo haría no virtuoso. Entonces, él no lo quiso y se quedó con un perfil bajo. Li Jue y Guo Shi intentaron nombrar a Jia Shu, pero Jia Shu también se negó porque consolidaría el hecho de que él es uno de los remanentes del ejército de Don Zuo, y también ofendería a mucha gente. Jia Shu no quería morir. Por otro lado, Liu Man era el rey sabio. Su título le fue dado por el emperador An. En otras palabras, este era el título oficial de Liu Man. Jia Shu tiene la intención de trabajar correctamente con Liu Man. Quiere que su familia Jia tenga una ocupación como subordinados de Liu Man. También es por eso que es importante que Jia Shu no mendigue. En cambio, Jia Shu probó a Liu Man ya que también estaba orgulloso de su propio talento. Las palabras de Jia Shu silenciaron a los dos generales. Ellos tampoco querían volverse miserables como lo había explicado Jia Shu. Se acabó el tiempo. Zhang Wu, Ge Junio. Ustedes dos, comiencen a liderar a sus hombres. Es hora de que nos vayamos. Jia Shu vio que se acabó el tiempo y estaba preparado para irse con Zhang Lei. Habría tiempo para pensar si ir a Cao Cao o Sanze primero después de que se fueran. Jia Shu ya no podía quedarse en Yangzhou. Zhang Wu y Ge Junio suspiraron cuando vieron la resolución de Jia Shu. Realmente no querían ir a Cao Cao porque temían que Cao Cao arreglara cuentas con ellos. Por otro lado, cruzar el río Yangtze para ir a Sanze sería difícil. Sería más conveniente para ellos si pudieran unirse a Liu Man. Incluso entonces, no se atrevieron a desobedecer a Jia Shu. Después de todo, incluso su señor Zhang Xiu suele seguir el consejo de Jia Shu. Justo cuando el ejército comenzaba a moverse, Zhang Lei de repente gritó. Señor. Mire. Mire. ¿Qué hay que mirar? Vamos.
Yangzhou no es el lugar donde nos vamos a quedar. Hiashu estaba un poco desanimado y enojado. Estaba decepcionado con Liu Man y tampoco podía ver sus propias perspectivas de futuro. Señor. Las puertas están comenzando a abrirse. Gritaron los dos generales desanimados. Se mostraron reacios a irse y se dieron la vuelta a tiempo para notar que las puertas se abrían lentamente. Cuando Hiashu vio esto, no estaba feliz como Zhang Lei y los dos generales. En cambio, se puso furioso. Capítulo 365 al 367. Las puertas de Shouchun se abrieron lentamente. Apareció lentamente una figura con armadura dorada sobre un caballo. Este era el rey sabio Liu Man. Esta era una escena que Hiashu quería, ya que significaba que Liu Man había valorado a la caballería Xiliang. También mostró que Liu Man tenía el coraje y la perspicacia que quería Hiashu. Sin embargo, Hiashu no se sorprendió gratamente por la apariencia de Liu Man y, en cambio, estaba furioso. Liu Man había salido con sus guardaespaldas y también con Wang Zong. La razón principal de la ira de Hiashu fue que la caballería lobo también había salido. La razón de esto fue por los dos asesores de Liu Man. Este era un compromiso que Liu Man había hecho ya que los dos asesores se iban a poner violentos. Xu Shu en particular era hábil y Wang Shu no podría detenerlo. Liu Ye y Xu Shu solo querían evitar que Liu Man saliera solo, por lo que reunieron a la caballería lobo para seguirlo. El majestuoso rey de Shu quiere acabar con todos nosotros aquí. Hiashu se burló cuando le preguntó a Liu Man. La caballería lobo detrás de Liu Man corría lentamente. Aunque los movimientos no fueron grandes, estos fueron movimientos para calentar al caballo. Hiashu sabía esto porque venía de las fronteras y también había pasado mucho tiempo en la caballería de Xiliang. Estos movimientos de calentamiento mostraron que se estaban preparando para atacar. Significaba que la caballería lobo no quiere que la caballería Xiliang se vaya. ¿Cómo te atreves? Viniste aquí para rendirte. Ahora que estás frente a mi lord, ¿por qué no te has arrodillado? Liu Ye inmediatamente gritó antes de que Liu Man pudiera hablar. Liu Ye vio a Hiashu como una persona increíblemente altiva por querer ser tratado como un invitado por Liu Man. Incluso cuando Liu Ye se unió al ejército de Liu Man, solo estaba ofreciendo su servicio. Liu Ye estaba enojado porque no le gustaba la arrogancia de Hiashu. Tampoco quería que Liu Man cayera en peligro. La reacción de Liu Man también molestó a Liu Ye cuando Liu Man comenzó a soñar despierto en el momento en que escuchó el nombre de Hiashu. Aunque la voz de Liu Man era suave, podían escucharlo murmurar sobre recolectar una gema. Liu Man bajó inmediatamente en el momento en que Hiashu lo llamó. Aunque Liu Man respetaba a las personas sabias, Liu Ye y Xu Shu nunca recibieron este tratamiento. Ambos no pudieron aceptarlo y querían ver cuán capaz era Hiashu. Xu Shu fue obligado a quedarse en la ciudad por Liu Man, quien también pudo ver que los dos estaban insatisfechos con esto. Una persona era un problema bastante grande. No necesitaba tanto a Liu Ye como a Xu Shu para comenzar una pelea verbal con Hiashu. No sería bueno para Liu Man independientemente de quién ganó el combate verbal. Xu Shu y Liu Ye eran sus antiguos miembros. No podía ofenderlos por un estratega que tal vez ni siquiera pudiera reclutar. Al mismo tiempo, no podía ofender a Hiashu sin razón. La persona a cargo necesitaba mantener la paz y el equilibrio entre sus subordinados. Liu Man necesitaba que todos trabajaran juntos para unir la tierra. ¿Y usted es? Hiashu entrecerró los ojos a Liu Ye con una mirada que enmascaraba sus propios pensamientos. Les dio a los demás una sensación de presión. Sin embargo, Liu Ye también era un estratega de primera calidad, incluso si tenía menos experiencia que Hiashu. Liu Ye Liu Ziyang de Wainan. Liu Ye miró fríamente a Hiashu. Desde que te has rendido, ¿por qué no te has arrodillado? ¿De verdad quieres rendirte o tienes algún tipo de plan? Caballería Lobo. Este es un general rendido, pero si intenta algo divertido, elimínalos inmediatamente. Para Liu Ye, Hiashu era una persona que pedía rendirse. Quería suprimir la arrogancia de Hiashu. Quería decirle a Hiashu que era un general derrotado y dejar de actuar de forma arrogante. Solo entonces Liu Ye se apiadaría de Hiashu y aceptaría su rendición. De lo contrario, serían aniquilados por la caballería lobo. Sí. Un general dio un paso adelante. Su intención asesina se centró en los dos generales de caballería de Xiliang. Inmediatamente atacaría en el momento en que se diera una orden. Este general era Zhang Liao. La muerte de su hermano había alimentado su odio por la caballería Xiliang. Zhang Liao definitivamente aprovecharía la oportunidad de matar a la caballería Xiliang y al ejército de Liu Bei.
Aunque Zhang Liao tenía una posición más alta, escuchó las órdenes de Liu Ye. Deseó que Liu Ye diera inmediatamente la orden de matar. Deseamos rendirnos y... Antes de que Jia Shu pudiera hablar, los dos generales a su lado ya querían arrodillarse y rendirse. Inicialmente querían rendirse a Liu Man, pero después de escuchar a Jia Shu, temieron ser despojados de su autoridad antes de ser descartados. Por eso estaban preparados para irse con Jia Shu. Liu Man bajando todo el camino hasta allí para verlos ya les estaba dando mucha cara. La intención asesina que vino de la caballería lobo hizo temblar a estos dos. ¿Qué más podían esperar? Después de todo, Zhang Xiu y Liu Bei habían tendido una emboscada a la caballería lobo. La muerte de esos soldados estaba en sus manos. Aunque la caballería de Xilian también había sido emboscada y Chen Tao ya había sido asesinado, esta enemistad no podía eliminarse de manera tan simple. Además de eso, también estuvo la muerte de Zhang Fan. Espere. Jia Shu dio un paso adelante e impidió que sus dos generales se arrodillaran. Es posible que Liu Man ya haya salido, pero si se arrodillaran ahora, no habría diferencia entre eso y rogar por rendirse. Así que eres Liu y Liu Ziyan. He oído hablar de tu conocida reputación. Jia Shu luego sonrió y dijo. Shu Shao de Runan es bueno para observar a los demás, pero se escondió en Yangzhou. Sin embargo, salió para evaluar a los demás. Realmente me sonroja. Jia Shu ahuecó su puño y se inclinó hacia Liu Ye con respeto. Jia Shu habló de Shu Shao, quien había sido asesor de un gobernador provincial anterior de Yangzhou, Liu Yao. Sin embargo, solo era un asesor de segundo nivel como Yan Hong. La estratagema de Shu Shao había hecho que Liu Yao fuera derrotado y él mismo había perdido la vida. Dicho esto, Shu Shao no habría sido una persona que sería recordada si eso fuera todo lo que es. Shu Shao fue recordado porque era bueno para evaluar a las personas. Cuando Cao Cao no era famoso, Shu Shao dijo que Cao Cao sería un ministro capaz pero un ministro traicionero en tiempos de caos. Al final, esta tasación se cumplió. Shu Shao demostró ser una persona que podía identificar talentos. Desafortunadamente, fue nombrado asesor, lo que lo llevó a su propia muerte. Liu Ye era alguien a quien Shu Shao había valorado como una persona talentosa. Entonces, la gente dio importancia a su propia reputación. Aunque Liu Ye no habló mucho con Shu Shao, todavía estaba contento con el cumplido. Como Liu Ye no podía seguir a Liu Shun y Cao Cao no lo quería, se unió a Liu Man. Todos estos son elogios exagerados. Liu Ye fue elogiado por Jia Shu, pero no pudo sonreír y aceptarlo. Después de todo, la gente debe ser modesta. Si aceptaran elogios como este, serían considerados arrogantes. Sin embargo, Jia Shu inmediatamente se burló después de escuchar la respuesta de Liu Ye y dijo. Yo también lo creo. Nunca esperé que Ziyan tuviera conciencia de sí mismo. Liu Ye se atragantó con esta respuesta. ¿Conciencia de sí mismo? ¿Qué más se suponía que debía hacer? Tenía que ser modesto por el cumplido y no reírse de él mismo por el cumplido. A Jia Shu no le importaba si Liu Ye estaba siendo modesto o no. Ya había abierto la oportunidad de atacar. En el pasado, mataste al subordinado de confianza de tu padre. No eres filial. Jia Shu estaba mencionando el incidente en el que Liu Ye mató al subordinado de su padre. Justo antes de que su madre muriera, su madre había dicho que este hombre era un calumniador y temía que algo saliera mal después de su muerte. Ella pidió a Liu Ye y a su hermano que se deshaga de este hombre. Cuando Liu Ye siguió las instrucciones de su madre y mató a este hombre, no le informó a su padre al respecto porque temía que su padre fuera indeciso. Había actuado sin permiso y Jia Shu aprovechó esta oportunidad para exponer a Liu Ye. El gobernador de Lujian, Liu Shun, te trató bien, pero no pudiste hacer estrategias para él porque no eres leal. Jia Shu sonrió y continuó lanzando abusos a Liu Ye. Liu Shun solía ser el subordinado de Yuan Shu, pero se convirtió en un señor de la guerra independiente después de que Yuan Shu se declarara emperador. Originalmente ocupó la región de Lujian y tenía cientos y miles de tropas. Sin embargo, Liu Ye podía decir que Liu Shun no era un hombre que lograría grandes cosas debido a su ambición salvaje y su arrogancia. Sin embargo, Liu Shun trató muy bien a Liu Ye en ese momento ya que tenían el mismo apellido. Le dio a Liu Ye un trato preferencial. Liu Ye también le había dado consejos a Liu Shun a diferencia de Jia Shu. Desafortunadamente, Liu Shun no escuchó su consejo. San Ce había enviado un enviado solicitando ayuda de Liu Shun para atacar a Shang Liao. El mensajero trajo regalos y habló en tono favorable. Liu Shun creyó en esas palabras y aceptó los regalos. Todos lo felicitaron, pero Liu Ye no se atrevió a sentirse feliz.
Liu Ye le había aconsejado a Liu Xun que no escuchara a Sanze ya que era una trampa, pero Liu Xun no escuchó. Cuando Liu Xun estaba derrotado, él y Liu Xun escaparon a Shudou y se rindieron a Cao Cao. ¿Cómo podría llamarse desleal a Liu Ye? Usted. Liu Ye quiso replicar pero no supo qué decir. No juró lealtad a Liu Xun. Sin embargo, Liu Xun estaba en Shudou y no podía ser interrogado. Cuando fue derrotado, Liu Xun también se había llevado a Liu Ye con él. Además, como Liu, eres miembro del clan Nam. Deberías estar trabajando para los Han. Sin embargo, te recomiendas descaradamente al traidor Cao. Solo te fuiste después de ser humillado por Cao Cao. No tienes justicia. Un hombre sin lealtad, fidelidad y justicia. Definitivamente no eres lo que Xu Shao dijo que eras. Jia Shu terminó. Liu Ye era miembro del clan Han, pero solo algunos de ellos realmente juraron lealtad a los Han. Liu Ye simplemente quería hacer uso de sus talentos para que su conocimiento pudiera transmitirse a las generaciones futuras. Esto no estaba mal, pero ahora era imposible decirlo. Aunque Liu Ye se fue enojado, Cao Cao también había perseguido personalmente a Liu Ye. Sin embargo, Jia Shu se saltó completamente este hecho. Jia Shu. ¿Cómo te atreves a tergiversar los hechos? Liu Ye no supo cómo responder. Este tipo de pelea verbal nunca había sido su fuerte. Jia Shu probablemente había entrenado verbalmente más veces que la cantidad de comidas que Liu Ye tuvo en su vida. ¿Cómo podría tergiversar los hechos? Si lo que dije no era cierto, ¿por qué tu señor sigue en silencio? Incluso respondiste sin permiso. ¿Te fijas en tu propio señor? Jia Shu golpeó mientras el hierro estaba caliente. Verdaderamente un viejo zorro. Liu Man ahora estaba seguro de que este hombre era Jia Shu Jiawene. Después de ser burlado por Liu Ye, no respondió de inmediato, ya que Liu Ye todavía tenía sus modales imponentes. Decir esas cosas solo enfurecería a Liu Ye. Sin embargo, Jia Shu cambió las tornas. Aprovechó la oportunidad de que Liu Ye tratara de ser modesto y lo arrastró hacia abajo. Liu Ye no podría responder. Fue una buena estrategia. No se debe jugar con una persona astuta como esta, incluso si no es Jia Shu. Esos son todos malentendidos. Liu Man miró a los dos estrategas. Liu Ye quería replicar y Jia Shu parecía inflexible. Liu Man los detuvo rápidamente como si los dos realmente se enojaran y comenzaran una pelea, habría un gran problema. Señor. Ya está envejeciendo. Debe mantener su temperamento bajo control. No se enoje y se enferme. Liu Man dijo con una sonrisa, lo que provocó que Jia Shu se quedara sin palabras. Naturalmente, Liu Man tampoco debe ignorar a su propio subordinado. Ziyan. Es mejor hablar menos. Aunque Liu Man le mostró una sonrisa a Jia Shu, le habló a Liu Ye con un toque de ira. Una persona con ojos perspicaces podría decir que Liu Man estaba protegiendo a Liu Ye. Dijo que Jia Shu era mayor para bajar su enojo y también para acusar a Jia Shu, un anciano por discutir con un joven. Jia Shu estaba olvidando sus modales. Aunque Liu Ye había sido reprendido con enojo, también permitió que Liu Ye renunciara sin ser humillado más. Jia Shu entrecerró los ojos. Ser llamado viejo no era nada agradable. Sin embargo, luego abrió los ojos al darse cuenta. Las acciones de Liu Man habían protegido a Liu Ye ya que Liu Ye era su subordinado. Aunque quería rendirse a Liu Man, todavía no era el subordinado de Liu Man. Si Liu Man hubiera ayudado a Jia Shu a avergonzar aún más a Liu Ye, también se habría ido porque un líder que no se preocupaba por sus propios subordinados no es bueno para servir. Debes ser Jia Shu Jiawene. Liu Man sonrió y le dijo a Jia Shu. La cálida sonrisa de Liu Man generalmente hacía que los demás se sintieran cómodos. Sin embargo, Jia Shu tuvo una mala premonición de esta sonrisa ya que esta sonrisa era demasiado similar a la suya anterior. Este humilde es Jia Shu Jiawene, un consejero que sirvió al general Yang Wu, saluda a su majestad, rey de Shu. Mientras Jia Shu estaba en su caballo, no tuvo más remedio que ahuecar su puño y saludar. A Liu Man tampoco le importó, ya que una persona talentosa tiene su propia altanería. Liu Man no se atrevería a usar uno sin este orgullo. El señor N no necesita ser tan educado. Liu Man se rió. Durante mucho tiempo, siempre te he tenido en alta estima. La sonrisa de Liu Man se volvió más cálida cuando Jia Shu se sintió aún más incómodo. Fue un caso en el que mentes semejantes repele. ¿Me has respetado durante mucho tiempo? Jia Shu se burló con desdén. Creía que era más probable que Liu Man nunca hubiera oído hablar de Jia Shu antes de esto. Sin embargo, todavía tenía que responder. No me atrevo.
Es una bendición que el rey de Shu me respete. Jaja. Estoy seguro de que no me crees. Liu Man, naturalmente, sabía que Jia Shu no le creía. Después de todo, Jia Shu no era famoso antes de encontrar un señor al que servir. Jia Shu había tenido miedo de ofender a la gente y mantuvo un perfil bajo. Solo unas pocas personas realmente sabían sobre Jia Shu. Incluso entonces, aquellos como Shu Shu y Liu Ye solo tenían desdén por Jia Shu. La gente juzga a los asesores basándose en las acciones que ha tomado el señor. Jia Shu definitivamente debería tener algo que ver con la naturaleza traidora de Zhang Xiu. Sin embargo, se equivocaron, ya que un asesor tampoco tenía el poder para evitar que sus señores cometieran tales acciones. Cuando un lord va de expedición, generalmente lleva a su asesor con él, tal como Liu Bei llevó a Panton con él a Yangzhou y como Liu Man llevó a Liu Ye con él cuando atacó a Liu Bei. Incluso San Ce, Cao Cao y los demás se llevaron a sus asesores con ellos. En el peor de los casos, los asesores eran asesores de segundo nivel. Por otro lado, Zhang Xiu solo se llevó a Ucheer con él. Aunque el hombre sabía escribir, no tenía las cualidades de un asesor y era un oficial al mando. Con esto, la posición de Jia Shu en el ejército de Zhang Xiu se podía ver fácilmente. Como Jia Shu no le creía a Liu Man comenzó a decir las cosas que harían que Jia Shu le creyera. Jia Shu Jia Wene. Un hombre de Wunei, Guzan. Jia Shu se sorprendió al escuchar a Liu Man hablar de sus orígenes. Sin embargo, no mostró ninguna reacción. Después de todo, la ciudad natal de una persona podría reconocerse fácilmente con solo conocer a algunas personas. Después de todo, durante esos momentos, se presentan junto con su ciudad natal, como Liu Ye, quien dijo que era de Wainan. Jia Shu parecía indiferente. Sus labios se levantaron lentamente mientras pensaba en Liu Man con desdén. Sin embargo, Liu Man continuó hablando. Cuando eres joven, los demás no te conocen bien. El famoso Ian Zong sintió que eras extraordinario y es comparable a los famosos Zhang Liang y Chen Ping. Trabajaste como funcionario en el gobierno antes de renunciar debido a una enfermedad. En el camino a casa, los rebeldes Di capturaron a ti y algunos otros. Luego les dijiste que eres el nieto materno de Duan Jion y que los recompensarían generosamente si te dejaban vivir. Duan Jion era el comandante que custodiaba las regiones occidentales y era muy conocido entre la gente de allí. Los rebeldes tenían miedo, así que te trataron bien y te liberaron mientras los demás viajeros eran asesinados. Eres verdaderamente talentoso para poder adaptarte a esa situación. Jia Shu comenzó a fruncir el ceño. Las cosas que dijo Liu Man habían sucedido realmente. Como era un erudito, no tenía fuerzas para defenderse. Solo tenía dos caminos por delante. El primero fue morir mientras que el otro fue actuar y vivir. También fue este incidente lo que convirtió a Jia Shu en un hombre que se aferra con avidez a la vida y abandona a sus antepasados. Esta etiqueta nunca dejó a Jia Shu, lo que lo molestó mucho. También fue por esto que Jia Shu se volvió indiferente. A Jia Shu no le importaba que Liu Man pudiera contarle esta historia, ya que era una historia que Liu Man podría haber escuchado. En cambio, frunció el ceño porque no podía decir si Liu Man lo estaba ridiculizando o si Liu Man realmente lo estaba felicitando cuando Liu Man dijo que tenía talento. Sin embargo, Jia Shu había estado pensando demasiado. Liu Man lo estaba felicitando sinceramente porque creía que vivir era algo bueno en esa situación. Después de todo, Jia Shu tampoco se jactaba y estafaba a la gente después de decir que era el nieto de Duan Jion. Jia Shu tampoco causó ningún daño a otros con sus acciones. Todos buscan sobrevivir y no hubo problemas mientras sus acciones no fueran escandalosas. Luchaste contra San Jian y los otros 18 señores de la guerra. Incluso Li Jue y Guo Si podrían causar tanto caos en la nación con tus estrategias. Eres realmente un gran talento. Más tarde advirtiste a mi suegro para que pudiera escapar de Chang'an. Este Anyang debe realmente agradecerte. Liu Man admiraba a Jia Shu. Ayudó a un general de segundo nivel, lo que le permitió derrotar a San Jian. Pudo hacer que Li Jue y Guo Si se deshagan de Wang Jun y capturen al emperador. Era como una víbora que podía matar con un mordisco. San Jian, Wang Jun e incluso Cao Cao se habían enamorado de sus planes. Sin embargo, la gente a menudo olvida que una víbora no muerde a menos que sea provocada. Algunos lo llaman una persona inútil, pero incluso esa persona podría entrar en los libros de historia. En cuanto a Liu Man, no era tan bueno como Cao Cao, Liu Bei, San Ce y muchos otros, pero aún así debería ser mejor que Li Jue y Guo Si, ya que debería tener mejores experiencias al venir del futuro. Sería incluso mejor si tuviera la ayuda de Jia Shu.
Por eso Liu Man miró a Hiashu con fuego en los ojos. ¿Wene está aquí para entregarse a mí? En su prisa, Liu Man dijo algo incorrecto. Si había preguntado si Hiashu estaba aquí para ayudarlo, era posible que Hiashu se lanzara a Liu Man. Sin embargo, Liu Man usó la palabra rendición. Esto se debe a que antes, Liu Ye había dicho que un general rendido no debería ser demasiado arrogante y quería que Hiashu se arrodillara ante Liu Man. ¿Su majestad también quiere que le ruegue que me rinda? Hiashu entrecerró los ojos nuevamente cuando su discurso se volvió frío. No. Liu Man quería explicarse, pero Hiashu no le dio la oportunidad. ¿Su majestad realmente cree que no hay otros señores para servir además de usted? ¿Pensó que la caballería Xilian debe rendirse a usted sola? Preguntó Hiashu en tono interrogativo. Liu Man también se enojó un poco al escuchar las palabras demasiado arrogantes de Hiashu. Venir a Yangzhou en secreto estuvo bien, ya que, afortunadamente, Liu Man tenía buen genio. Si fuera Lu Bu, las conversaciones solo comenzarían después de que un lado fuera golpeado. Hiashu quiere rendirse. Está bien. ¿Quiere que Liu Man baje y discuta los asuntos de la rendición? Eso también está bien. Liu Man había estado listo para hablar, especialmente después de enterarse por Lu Bu de que esta persona era realmente Hiashu. Aunque Liu Ye fue quien se peleó, tampoco había necesidad de decir que Liu Ye no era filial, no era leal y no tenía justicia. Después de todo, la gente era la que más atesoraba su reputación. Incluso era posible que Liu Ye perdiera el apetito hasta que muriera de hambre. Dicho esto, Liu Man no discutió con Hiashu sobre esto, ya que Liu Ye fue quien lo inició y solo terminó su confrontación. Después de eso, Liu Man incluso elogió mucho a Hiashu. Después de todo, Hiashu fue uno de los mejores estrategas de esa época. Entonces, Liu Man elogió a Hiashu como si fuera el ídolo de Liu Man. Incluso hizo que el egoísmo de Hiashu se viera hermoso y apropiado. Pero, ¿cómo respondió Hiashu? Él respondió con burla e incluso se atrevió a cuestionar a Liu Man. Incluso si Liu Man tuviera buen temperamento, no podría ser humillado así. Liu Man entrecerró los ojos. Si Hiashu fuera un zorro viejo, Liu Man sería un zorro joven. Al diseñar estrategias, Liu Man puede no ser tan bueno como Hiashu, pero cuando se trata de humillar a los demás, tenían casi la misma habilidad. Después de todo, las relaciones interpersonales eran extremadamente complicadas. Incluso una persona pura aprendería inmediatamente el significado de conspirar contra los demás. Señor Uene. Me gustaría saber quiénes son estos otros señores de los que está hablando. Como Hiashu no fue educado, Liu Man también dejó de ser educado. Aunque Liu Man respetaba a las personas sabias, Hiashu era alguien sin quien podía vivir. Ya tenía a Shushu y Liu Ye que eran tan buenos como Hiashu si trabajaban juntos. También estaba Chen Gong en el ejército de Lu Bu. El verdadero jefe era Lu Bu. Por otro lado, Hiashu estaba desempleado y buscaba una persona a quien servir. Está bien querer un mejor trato cuando se busca a una persona para servir, pero eso no significa que pueda humillar a su posible empleador. Jaja. No hubo una confrontación real entre Liu Ye y Hiashu porque Hiashu ni siquiera pensó en Liu Ye como un oponente. Sin embargo, sintió una sensación de crisis al tratar con Liu Man. Incluso entonces, podría simplemente dejar Yangzhou si ofendiera a Liu Man. Es posible que la caballería de Xilian no pueda derrotar a la caballería Lobo, pero aún existe la posibilidad de escapar. Como resultado, Hiashu habló sin preocupaciones. Sus palabras casi hicieron que la caballería Lobo actuara de inmediato. Lu Bu es formidable como guerrero. Es digno de ser el dios de la guerra. Pero como señor, es inútil como señor. Capítulo 368 Su Majestad, Rey de Shu. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Pensaste que todos los señores del mundo son como tú que se enfrentan agresivamente a una persona que se rinde? Hiashu desafió. No tendría miedo si Liu Man lo quisiera muerto. Como era de noche, le resultaría fácil escapar en la oscuridad. Todos los soldados, prepárense para la batalla. Zhang y He Junio también fueron influenciados por los grandes elogios de Hiashu a Sanze y Cao Cao. Sentían que se podía encontrar un buen futuro incluso si no se entregaban a Liu Man. Era mejor buscar a otra persona que servir a Liu Man. Así que los dos apoyaron a Hiashu en esta batalla. Puedes irte si quieres. No te detendré ya que somos como almas gemelas. Definitivamente quemaré incienso para ti en tu tumba dentro de varios meses. HMPH. Muerte. No hay nadie mejor que Hiashu en autoconservación. Es capaz de abandonar todo, incluida su propia reputación, para protegerse.
Si su majestad no tiene la intención de detenerme, podría vivir hasta una edad muy avanzada. No es necesario que su majestad me queme incienso. No importa si el señor Uene se niega a escuchar mi sincero consejo. Solo que no quiero que estos dos generales aquí mueran también. Liu Man sabía que no podía persuadir a Hiashu tan fácilmente. Tampoco tenía la certeza de que podría irse a Hiashu. Entonces, atacó desde un ángulo diferente. HM. Zhang y He Junio se sorprendieron porque no esperaban que Liu Man los mencionara. Los dos nunca tuvieron sus propias opiniones y simplemente siguieron a Hiashu. Ya se habrían dispersado si no fuera por Hiashu. Incluso existía la posibilidad de que se volvieran bandidos. Engañar a la gente con mentiras. Vamos. Su majestad, no hay necesidad de verme fuera. Hiashu mostró desdén y estaba a punto de darle la vuelta a su caballo. Su ejército también comenzó a moverse. Milord. Liu Ye comenzó a ponerse ansioso. Temía que Liu Man tuviera un corazón blando y dejara ir a Hiashu. Aunque había sido humillado, no era alguien que usara su autoridad para vengarse de sus propios asuntos privados. Sabía lo aterrador que era el hombre Hiashu. La capacidad del hombre para enfrentar esta situación con calma y también su evaluación de Cao Cao y Sanze lo habían alarmado. Sabía que Hiashu era alguien que tenía que morir si no podía ser utilizado. Ziyan, no hay necesidad de preocuparse. Liu Man detuvo a Liu Ye. Aunque parecía indiferente, en realidad estaba más ansioso que Liu Ye. No sabía dónde estaban el ejército de la bandera negra y el rompedor de formaciones. Matar a un padre o un hijo crearía enemigos mortales. Me pregunto si son realmente irreconciliables. Las palabras de Liu Man hicieron que Hiashu se detuviera repentinamente. Hiashu se dio la vuelta y preguntó: ¿Qué quieres decir con eso? Liu Man supo que había hecho el movimiento correcto en el momento en que vio a Hiashu detenerse, por lo que se sintió aliviado. Señor Uene. ¿Realmente no está seguro de lo que estoy hablando? Cuando Liu Man hizo esta pregunta, montó su caballo hacia adelante con Liu Ye tratando de detenerlo. Milord. Es peligroso enfrente. No hay necesidad de preocuparse. Liu Man agitó la mano. Con usted y el general Wen Yuan cerca, el señor Uene no podría hacerme nada. Liu Man se acercó a Hiashu. A esa distancia, Hiashu podría matar a Liu Man si quisiera. Pero si lo hacía, definitivamente ofendería al ejército de Lu Bu. Señor Uene. Usted habló sobre Sanze pero no dijo si podía cruzar el río Yangtze. La guerra había comenzado entre Liu Biao y Sanze. Cruzar el río sería posible para un pequeño grupo, pero necesitarían una docena de barcos para transportar a toda la caballería. Los hombres de Jingzhou no estarían tan ciegos como para permitir que Hiashu cruzara el río y buscara refugio de Sanze. Incluso si pudieras cruzar, ¿crees que aceptaría a los que mataron a su padre? Liu Man preguntó con una sonrisa. ¿El asesino del padre? Su majestad. ¿Está bromeando? ¿Cuándo maté al padre de Sanze? El que mató a San Jian fue Wang Zu. Hiashu miró a Liu Man, sin saber lo que estaba pensando. No estoy bromeando. Estoy seguro de que entiendes lo que quiero decir en el fondo de tu corazón. Después de la muerte del emperador Lin, Tongzhuo colocó a Liu Xie como emperador en lugar de Liu Bian y se convirtió en primer ministro. Por esa época, fuiste ascendido y controlado por el ejército de Niu Fu y Zongzu. ¿Estoy en lo cierto? ¿Y qué? Si recordaba correctamente, en ese momento, la vanguardia de la coalición era San Jian. ¿Qué pasa con eso? Es cierto que Wang Zu fue quien mató a San Jian. No había rastro del señor Wen allí. Liu Man le sonrió a Hiashu. De hecho, San Jian fue asesinado por Wang Zu. Sin embargo, la razón de eso fue el sello imperial. San Jian lo encontró y luego lo escondió. Xuanshu y los demás se enteraron y tendieron una emboscada a San Jian. Esto fue lo que causó la muerte de San Jian. La pregunta es, ¿cómo obtuvo San Jian el sello imperial? San Jian lo encontró en un pozo después de que Dong Zhuo quemó Luoyang. Algunos dirían que San Jian lo encontró porque el sello imperial era muy brillante. Esto no es posible. Liu Man había visto antes el jade imperial. Aunque era una pieza preciosa y hermosa, definitivamente no era muy brillante. Definitivamente no es en la medida en que uno lo notaría en un pozo, especialmente porque un pozo vacío todavía tenía unos 10 metros de profundidad. En otras palabras, San Jian debe haber sido guiado allí. Esta persona no podía ser amiga o conocida de San Jian. De lo contrario, se habrían conocido. Eso dejaba solo una posibilidad. El sello imperial fue dado por el enemigo. ¿Quién podría ser? San Jian luchó en el frente.
Las primeras personas que conocería son Niu Fu, Li Jue, Guo y Jia Shu. Fueron estos cuatro los que derrotaron a San Jian y mataron a su general Zumao. Si Li Jue y Guo Si fueran los que encontraron el sello imperial, lo habrían guardado en lugar de dárselo a San Jian. Niu Fu le daría a su señor y suegro, Don Zuo. El único que queda es Jia Shu. El hombre era astuto y evasivo. Fue como cuando envió a Guo Si y Li Jue a atacar a Chang'an y al mismo tiempo, advirtió a Lu Bu del inminente ataque. Fue uno de los cuatro que derrotó al ejército de San Jian, dejando a San Jian con solo 1000 hombres. Sin embargo, Jia Shu se dio cuenta de que Don Zuo no era un buen señor, mientras que San Jian mostraba signos de serlo. Para disculparse con San Jian y no marcarse a sí mismo como un malhechor, había enviado gente para contarle a San Jian sobre el sello imperial. Fue un esfuerzo de reconciliación de su parte. Nunca esperó que esto terminara causando la muerte de San Jian. En otras palabras, Jia Shu también fue responsable de la muerte de San Jian. Esa es simplemente la suerte del general San Jian. Jia Shu miró fríamente a Liu Man con frialdad. Nunca esperó que Liu Man supiera sobre esto. Liu Man se dio cuenta de que tenía razón según la expresión de Jia Shu. Jia Shu ya no estaba tranquilo. Al principio, negó su participación pero no lo dijo. Fue la suerte de San Jian. Esto significa que está empezando a admitir que él era el responsable. ¿De verdad? ¿Pensaría así el pequeño conquistador? Liu Man le sonrió a Jia Shu. Si Jiangdong supiera que su padre fue emboscado y la causa principal fue que Jia Shu le regaló el sello imperial a San Jian, definitivamente mataría a Jia Shu. Después de todo, como Lu Bu, San Ce se irritaba fácilmente. Además de eso, su padre ocupaba una posición alta en su corazón. Del mismo modo, si Diao Chan fuera asesinado y la causa principal fuera Jia Shu, Lu Bu definitivamente haría que mataran a Jia Shu. Después de todo, Lu Bu ya había matado a Don Zuo solo por Diao Chan. Es cierto que no se puede contar con San Ce. Sin embargo, todavía está Cao Cao. Respondió Jia Shu. Cao Cao aprecia a las personas talentosas. Nos recibiría para recibir talentos. Jaja. En Wanchen, mataste al hijo de Cao Cao y a su general favorito. ¿De verdad crees que Cao Cao los aceptaría? Liu Man respondió a Jia Shu pero estaba mirando a Zanu y He Junio. Estos dos hombres eran solo generales. Sería más fácil persuadirlos en comparación con Jia Shu. Nosotros, He Junio y Zanu se asustaron después de escuchar las palabras de Liu Man. Tenían miedo de que Cao Cao los siguiera. Después de todo, también estuvieron involucrados en la muerte del hijo de Cao Cao y Dian Wei. No te preocupes. Cao Cao es tolerante. Es este rasgo el que le permite a Cao Cao llegar tan lejos. Jia Shu dijo que calmaran a He Junio y Zanu. Jaja. Liu Man de repente se rió mientras señalaba a Jia Shu. Señor Wen. Es usted verdaderamente talentoso y elocuente. Ya está indefenso y aún podría decirles esos chistes a sus generales. ¿Una broma? Su Majestad. Es mejor no sacar tales conclusiones cuando no sepas sobre Cao Cao. Puedes ir y preguntarle a tu padre sobre Zhang Miao y la familia Zhang. Dijo Jia Shu con frialdad a Liu Man. Jia Shu estaba hablando de Zhang Miao, quien traicionó a Cao Cao e invitó a Lu Bu a Yanzhou. Cuando Lu Bu fue expulsado, Cao Cao no mató a todos la familia Zhang y solo mató a los dos hermanos que lo traicionaron. Otra cosa importante es que la caballería Xiliang no fue responsable de la muerte del hijo de Cao Cao y Dian Wei porque simplemente estaban siguiendo órdenes. Las palabras de Jia Shu junto con su ejemplo vivo hicieron que He Junio y Zanu se sintieran más cómodos. Jaja. Puedes rendirte, pero ¿qué pasa con el hijo del general Yang Wu? Preguntó Liu Man mientras señalaba al niño de 5 años, Zhang Lei. Señorito. He Junio y Zhang Wu recordaron inmediatamente sobre Zhang Lei. La razón por la que se fueron fue para salvar a Zhang Lei. Podrían rendirse a Cao Cao, pero ¿qué pasa con Zhang Lei? El general Yang Wu ya está muerto. Cao Cao definitivamente no lastimaría a un niño debido al general Yang Wu. No se preocupe. Jia Shu continuó hablando por Cao Cao a pesar de que nunca antes había conocido a Cao Cao. Al mismo tiempo, se quejó en su corazón de que sus acciones de querer rendirse a Cao Cao no tenían nada que ver con Zhang Lei y los demás. Sacar a Zhang Lei de Nanyang ya es un acto de extrema benevolencia por su parte. Definitivamente no se entregaría solo por Zhang Lei. No está mal. El señor Wen es bueno para engañarse a sí mismo. Es posible que Cao Cao los acepte. Los tres pueden entregarse a Cao Cao. Cao Cao no les pondría las cosas difíciles.
Sin embargo, ustedes encontrarán su final. Allí. Incluso si Cao Cao no lo mata, su esposa lo odiará. Su segundo hijo, Cao Pi, también le hará la vida difícil. Señor Wen. ¿Se atreve a poner un pie en esa clase de Shudou? Liu Man provocó. ¿Por qué Lady Bian y Cao Pi me querrían muerta? Su Majestad. Por favor, deje de intentar asustar a los demás. Estoy seguro de que el señor Wen comprende si realmente estoy tratando de asustar a los demás o no. Yo no. Hiashu fingió estar confundido. Esta fue la reacción que quería Liu Man. Esta era la única forma de evitar que Hiashu se uniera a Cao Cao. Cuando Cao Cao derrote a Yuan Shao, ya tendría la mitad de China en su poder. Muy pocos podrían enfrentarse a él si Hiashu también se une a él. Entonces, Liu Man tuvo que evitar que Hiashu se uniera a Cao Cao. Como el señor Wen no comprende, tendré que decírselo. Liu Man levantó la voz de manera descortés para que todos lo escucharan. Se acercó a Hiashu porque quería que todos lo escucharan. Quería que la gente de las murallas, la caballería de Xiliang y también los espías de Shou Chun escucharan sus palabras. Señor Wen. Primero, necesito preguntar. ¿Qué tipo de persona es el general Yang Wu? Zhang Xiu. Es un general feroz. Un general es aquel que es menos experto en intrigas y más experto en tácticas militares. ¿Estoy en lo cierto? Liu Man preguntó de nuevo. Hiashu no respondió, pero su silencio mostró su aprobación. Zhang Xiu era bueno usando a sus hombres. La caballería de Xiliang también se consideró como élites. ¿Por qué Zhang Xiu quería oponerse a Cao Cao? Esto se debe a que Cao Cao quería a la viuda de Zhang Ji, Lady Zhou, lo que se ganó el odio de Zhang Xiu. De manera similar, mi suegro luchó contra Sanze porque descubrió que Sanze planeaba hacer uso de él. Sanze era un matón y también lo es Cao Cao. Zhang Xiu naturalmente se rebelaría. Sin embargo, él era solo un general y no era bueno en intrigar como mi suegro. Era alguien que solo sabía enviar tropas. ¿Cómo podría una persona así saber cómo planear contra Cao Cao hasta el punto de que Cao Cao casi muere? El corazón de Hiashu se hundió mientras Liu Man continuaba hablando. Liu Man usó Zhang Xiu como comparación con Lu Bu. Ambos eran realmente similares en el sentido de que eran generales feroces que no podían planear. Los dos también tenían consejeros astutos a su lado, que eran Jia Shua y Chen Gong. Liu Man estaba diciendo que los éxitos de Lu Bu se debieron a Chen Gong. Al mismo tiempo, el daño infligido a Cao Cao definitivamente fue causado por Jia Shu. La conjetura de Liu Man fue una acusación injusta para Jia Shu. Después de todo, Jia Shu honestamente quería rendirse a Cao Cao. Allí era donde podía poner en práctica sus talentos. Pudo unirse a Cao Cao junto con Zhang Xiu. Nunca esperó que Zhang Xiu fuera a causar ese incidente. Todo el asunto realmente no tuvo nada que ver con Jia Shu. Zhang Xiu incluso había ocultado sus acciones a Zhang Xiu. Esta es también la razón por la que tuvieron una pelea después del incidente. Toda la estratagema había sido realizada por el subdirector general de Zhang Xiu, Ucheer, que era un hombre que parecía tener una mente sencilla. Sin embargo, las explicaciones de Jia Shu caerían en saco roto sin importar lo que hiciera. Esto se debe a que Ucheer fue general mientras era asesor. ¿Quién creería que Jia Shu no es el que planeó eso? No puedo rendirme ante Cao Cao y Sanze, pero todavía está Liu Bei. Jia Shu miró a Liu Man con frialdad. Si este intercambio se extiende, ya habría ofendido a Sanze y Cao Cao. Ya no le quedarían cimientos estables en los que apoyarse. Esto no era algo que él querido. Jia Shu, naturalmente, tenía resentimiento por la persona que causó esto. Liu Bei. Liu Man se quedó atónito por un tiempo. Se había olvidado de ese Liu Bei. El hombre era solo un alborotador, pero al final, aún logró obtener un tercio de China. Liu Man no sabía qué decir ya que Jia Shu no ofendió a Liu Bei. Incluso si Jia Shu mató al hijo de Liu Bei y se acostó con su esposa, Liu Man estaba seguro de que Liu Bei todavía habría aceptado a Jia Shu con una sonrisa por su causa. Capítulo 369 al 370. Pero acabamos de venir de allí. He Junio y Zandu le dijeron a Jia Shu con ansiedad. No importa. Puede que Liu Bei no sea tan bueno como Sanze y Cao Cao, pero sigue siendo alguien que puede ganarse el corazón de la gente. Jia Shu disipó sus dudas. Liu Bei siempre quiso emplear a más personas. Liu Bei los querría siempre que tuvieran talento. Personas como Jia Shu definitivamente encajarían en sus requisitos. Las 3 visitas de Liu Bei a Zhuge se debieron a que Liu Bei fue quien fue a Zhuge. Ahora, era Jia Shu quien iría a Liu Bei.
Liu Bei definitivamente aceptaría a Jia Shu con una sonrisa incluso si Jia Shu se acostaba con su esposa y mataba a su hijo. Por eso Liu Bei tenía hombres leales siguiéndolo a pesar de que había sido derrotado varias veces. Liu Man se preocupó. Había pensado en las razones para Sanze y Cao Cao, pero nunca esperó que Jia Shu mencionara a este desvergonzado Liu Bei. A pesar de que Liu Bei era un hipócrita descarado y desvergonzado, todavía era un señor. Como también era respetuoso con el consejero de segundo grado, Sang Qian, definitivamente respetaría a Jia Shu. Si Jia Shu realmente hubiera ido a Liu Bei, Liu Man lloraría. El Fledgling Phoenix ya había hecho a Liu Bei extremadamente poderoso. Si no fuera porque Cao Cao proporcionó provisiones, Yang Zhou habría caído. Lu Jiang luego caería después de eso y Central Plains tendría un nuevo propietario. Si Panton tenía ese tipo de habilidad, ¿qué pasa con Jia Shu? Liu Man no se atrevió a apostar por esto. Esto se debe a que cientos de miles de sus hombres perderían la vida si perdiera la apuesta. Sin embargo, el Black Flag Army y el formato Embracer aún no han aparecido. Regresemos a Namyuan. Jia Shu dijo con indiferencia mientras giraba su caballo. Jia Shu. No es necesario que te vayas todavía. Liu Man gritó de repente. ¿Su majestad planea atacar ahora? Jia Shu preguntó fríamente. No, Jia Shu era como una serpiente que llevaría a una persona con él. Como resultado, este era un asunto que debía manejarse con cuidado. Ya es tarde. ¿Qué tal descansar en Shouchun por una noche? Liu Man sonrió y preguntó con la intención de detenerlos. Naturalmente, Jia Shu pudo ver el plan de Liu Man y se burló. No hace falta. Venimos de la frontera y ya estamos acostumbrados a dormir al aire libre. Es mejor que nos vayamos ahora para no quedarnos dormidos. Jia Shu había hablado mucho. Por un lado, Liu Man era un lord que le había gustado. Si no hubiera dicho tanto, su viaje hasta aquí habría sido un desperdicio. La segunda razón era que tenía miedo de provocar la ira de Liu Man. La caballería de Xilian había pasado días para llegar a Shouchun y ya había alcanzado sus límites cuando llegaron. Sería difícil para él escapar si Liu Man atacaba mientras la caballería de Xilian estaba agotada. Sin embargo, después de su larga charla, la caballería de Xilian recuperó la mayor parte de su fuerza, lo que también significó que ya era hora de irse. Liu Man dio un paso adelante y quiso acercarse a Jia Shu. Sin embargo, dos arqueros de caballería de Xilian dispararon flechas a los pies de Liu Man. Era una advertencia obvia de que matarían a Liu Man si Liu Man continuaba dando un paso adelante. Su Majestad. No hay necesidad de despedirme. Jia Shu dijo nuevamente antes de comenzar a irse junto con las otras tropas de caballería de Xilian. Milord. ¿Vamos a dejar que Jia Shu se vaya? Liu Ye quería enviar a la caballería lobo. Sin embargo, Liu Man negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Sería genial si lograran matar a Jia Shu. Sin embargo, si fallaban, la hostilidad se volvería permanente. Liu Man creía que Jia Shu quería unirse a Liu Bei para él mismo. Sin embargo, permitir que Jia Shu se fuera así era igualmente peligroso para el ejército. Yang Zhou tiene a Su Shu y Liu Ye para detener a Liu Bei. Incluso Panton tiene sus propios límites. Con Su Shu, que está al mismo nivel que Panton junto con Liu Ye, Liu Man no le tenía miedo a Liu Bei. Sin embargo, si Jia Shu se uniera a Liu Bei, el resultado final sería diferente a menos que Chen Gong también se una a la pelea en Yangzhou. Desafortunadamente, Chen Gong tiene que lidiar con Lu Jiang y manejar Sanze. No tenía tiempo libre para lidiar con la presión en Yangzhou. Liu Ye y Liu Man solo pudieron reír amargamente por darle a Liu Bei una caballería pesada y otro hábil táctico. ¿Cómo terminaron convirtiéndose en el portavoz de Liu Bei? Si Liu Bei se hubiera enterado, le habría otorgado a Liu Man el premio de ser su mejor portavoz. Milord. Puede que tengas miedo de no matar a Jia Shu y luego recibir sus represalias, pero las cosas irían bien después de que lo dejes ir. Él ya dijo que irá a Liu Bei. La batalla en el norte está a punto de terminar. Liu Bei definitivamente querría competir con nosotros por las llanuras centrales. En unos pocos días, Jia Shu se convertirá en nuestro enemigo. ¿Qué otras dudas podrías tener? Liu Ye finalmente entendió las intenciones de Liu Man y le aconsejó a Liu Man. Así es. Liu Man finalmente entendió que no importa si provocó o no a esta víbora. Esta víbora eventualmente mordería a alguien. Al unirse al ejército de Liu Bei, definitivamente se convertiría en su enemigo. Para entonces, los rencores no significarían nada. Sin embargo, había pasado mucho tiempo cuando Liu Man entendió esto. La caballería de Xilian ya estaba a varios kilómetros de distancia.
Sería difícil perseguirlos ahora. Justo cuando Liu Man se arrepintió, escuchó gritos que venían de lejos. ¿Qué está pasando? Liu Man inmediatamente se puso en alerta. Se había acostumbrado a ese estado desde que llegó a esta era. Todas las unidades toman precauciones. No importa que, tomar precauciones nunca es un paso en falso. Toda la caballería lobo sacó sus espadas. Los caballos también empezaron a hacer ejercicios de calentamiento. Matar, matar. Un grupo de caballería salió corriendo del bosque en las afueras de la ciudad de Shouchun. Estos eran la caballería Xilian que acababa de irse. ¿Por qué han comenzado a entrar en pánico ahora? Su Majestad. Nos rendimos. Justo cuando Liu Man se sintió confundido, grupos de soldados de la caballería de Xilian bajaron de sus caballos, tiraron sus armas y se arrodillaron en el suelo. ¿Eh? Los ojos de Liu Man y Liu Ye se agrandaron. No podían comprender lo que estaba pasando. Luego salió otro grupo de caballería. Se podía ver un carruaje en este nuevo grupo. Delante del carruaje había unos pocos jinetes liderados por Jia Shu. Despreciable. Desvergonzado. Jia Shu maldijo mientras miraba a Liu Man con resentimiento. ¿Despreciable? Liu Man se congeló. Jia Shu salió del bosque mientras era perseguido. Liu Man ni siquiera sabía lo que estaba pasando, pero ya lo llamaban despreciable. Definitivamente fue acusado injustamente. Zhang Liao vio al ejército que se acercaba gritando para matar y tiró de Liu Man hacia atrás. Pequeño señor. Ese debería ser el rompedor de formaciones de Gao Shun. Zhang Liao tenía razón. El Formation Breaker y el ejército de bandera negra de Shu Shen habían abandonado la ciudad por diferentes puertas. Sin embargo, estaba oscuro y no podían usar antorchas. Ya era suficientemente bueno que no se perdieran. Gao Shun no enfrentó ningún problema, pero Shu Shen se había alejado unos 1000 kilómetros de su objetivo y se encontró con los hombres de Gao Shun. Si hubieran sacado primero sus estandartes, los dos ejércitos habrían comenzado a matarse entre sí. Como Shu Shen ya se había desviado de su camino, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Gao Shun no habla mucho pero conocía estrategias de batalla. Los dos dejaron de preparar emboscadas. Como el número total de soldados que tenían era de más de 10.000 y el lugar que querían defender estaba a cientos de millas de distancia, tomaron la iniciativa de atacar y se apresuraron hacia la puerta sur de Shouchun. Apostaron por el hecho de que la caballería de Xilian aún no se había ido. Encontraron la caballería de Xilian en el camino. Como la caballería de Xilian eran caballerías pesadas, sus movimientos se podían escuchar desde millas de distancia. La caballería de Xilian fue atacada repentinamente desde la oscuridad. Ni siquiera sabían cuántos enemigos había. El hecho es que no pudieron escapar. Cargar contra el ejército de la bandera negra y el rompeformaciones no fue diferente a suicidarse. Lo único que podían hacer era regresar. Jia Shu miró a Liu Man sin vacilar. Creía que había subestimado a Liu Man. Nunca esperó ser emboscado por tantos soldados. Creía que Liu Man simplemente estaba ganando tiempo y que había sido engañado. Caballería lobo. Ballista. Prepárate. Liu Ye le gritó a la caballería lobo y a los soldados en las paredes cuando vio la expresión de odio de Jia Shu. Temía que Jia Shu actuara desesperadamente y luchara hasta su muerte. Después de todo, Liu Man ya se había separado de la fuerza principal. Sus guardaespaldas también se habían apresurado al frente para proteger a Liu Man, temiendo que Jia Shu corriera al frente y se apoderara de Liu Man. Justo cuando la caballería lobo se sentía nerviosa, Jia Shu bajó de su caballo y rápidamente se arrodilló en el suelo. Jia Shu de Nanyan, junto con el joven señor, Zhang Lei, y los generales, He Junio y Zhang Wu, suplican que se rindan. Al final, Jia Shu todavía se rindió a Liu Man. Jia Shu era una persona bastante sencilla. Antes de esto, Liu Man había salido de Shouchun, pero había traído consigo a la caballería lobo. Esto destruyó la prueba de Jia Shu. El segundo problema fue que Liu Man había hablado con rudeza. Jia Shu también había intentado aumentar su valor, por lo que no podrían haber trabajado juntos. Sin embargo, el camino de regreso ya estaba bloqueado. La única forma de sobrevivir era rendirse. Jia Shu era una persona inteligente. Desde mucho antes, ya había notado que Liu Man lo quería muerto. Si Jia Shu no se hubiera ido antes, era posible que Liu Man hubiera atacado con la caballería lobo. Después de todo, Liu Man era más profundo en comparación con los otros señores y temía a Jia Shu. Liu Man sabía que Jia Shu era una víbora. Como ya no había otra salida, Jia Shu se rindió. Parecía menos un erudito y más un zorro astuto.
Liu Man estaba seguro de que si capturaban a Hiashu lo traicionaría de inmediato. Era imposible para Hiashu ser como Shu, quien incluso moriría para proteger la ciudad. Esta era la característica natural de Hiashu y era imposible cambiarla. Para evitar que Hiashu lo traicione, Liu Man tuvo que mantener el poder absoluto. Aunque Liu Man sentía cierto desdén por el personaje de Hiashu, aún saludó a Hiashu con una cálida sonrisa. Incluso bajó su caballo para apoyar personalmente a Hiashu. Esto ya le estaba dando mucha cara a Hiashu. Después de todo, Hiashu era extremadamente talentoso y merecía ese trato. Su Majestad. Este pecador ha cometido muchas ofensas en el pasado. Por favor, discúlpelas. Hiashu era realmente una persona astuta. Se volvió humilde en el momento en que su vida estuvo al alcance de los demás. No fue sorprendente ya que era una persona que había tirado a la basura sus propios identidad solo para sobrevivir. Liu Man encontró sus acciones actuales bastante divertidas. Era como si la víbora escondiera sus colmillos y fingiera ser una dócil mascota. Señor Hiashu. ¿Por qué se llama a sí mismo un pecador? Soy yo, quien tiene la suerte de tener su lealtad. Liu Man no se molestó en ver cuán leal era Hiashu. Simplemente necesitaba poner a Hiashu en Yangzhou y hacer uso del veneno del hombre. Hiawen saluda a Milord. Hiashu había mostrado un cambio repentino y se dirigió a Liu Man como Milord. Antes de esto, había estado luchando contra Liu Man en una guerra de palabras. Si Liu Man no lo hubiera detenido, Hiashu incluso podría haber sido obligado a morir por Liu Ye. Sin embargo, Hiashu ahora estaba saludando a Liu Man con una sonrisa en su rostro. Liu Man solo había pensado en cómo asegurarse de que la víbora no lo muerda, pero ahora la víbora lo había llamado Milord. Jaja. Con N, es como si tuviera 100.000 hombres. Liu Man dijo con sinceridad. Hiashu solo valía más de 100.000 hombres. Fue uno de los mejores estrategas. Hiashu vivió hasta los 77 años. En esos tiempos, un hombre de 30 años ya era considerado muy viejo. Un hombre de 45 años tendría muchos descendientes y se consideraba que ya había vivido una vida muy larga. Dong Zuo, Guo Si, Li Hui y Zhang Xiu habían muerto, pero Hiashu todavía vivía bien. Incluso Sima Yi tenía que ser respetuoso con Hiashu. Esto mostró lo aterrador que era Hiashu. La alta evaluación de Liu Man de Hiashu hizo que Hiashu se sintiera aliviado. Zhang y He Junio también estaban felices con esto, ya que también significaría que a Liu Man no les importaría. Liu Man también ayudó a estos dos hombres a levantarse y continuó con su acto. Después de todo, también necesitaba a la caballería Xiliang. Milord nos elogia demasiado. Hiashu respondió con modestia, ya no tan autoritario como antes. Milord, tengo una solicitud presuntuosa. ¿HM? Liu Man frunció el ceño. Había pensado que Hiashu quería ser liberado o algo similar. Estas no son solicitudes que podrían cumplirse. Salimos apresuradamente de Nanyang sin apenas preparativos. Es tarde y el clima es húmedo. Espero que Milord pueda darnos tiendas de campaña para pasar la noche. Preguntó Hiashu. Habían pasado muchas noches durmiendo al aire libre. Esto estaba bien ya que habían estado corriendo por sus vidas. Sin embargo, ahora que se han rendido, bien podrían tener la piel un poco gruesa y pedir alojamiento. Al ver el ceño fruncido de Liu Man, Hiashu agregó apresuradamente. Milord. Está bien si no hay suficientes tiendas de campaña. La mayoría de nosotros ya estamos acostumbrados a dormir al aire libre. Sin embargo, busque algunas para el joven señor Zhang Lei y su familia. Hiashu había pensado que Liu Man no estaba dispuesto a conceder su solicitud. Esto se debe a que la caballería Xiliang bajo su mando se había opuesto a la caballería Lobo. Incluso si ya se habían rendido, Liu Man primero tenía que mostrar su fuerza o, de lo contrario, no podría explicarse a la caballería del Lobo más tarde. Esto también habría elevado su prestigio entre la caballería de Xiliang. Entonces, Hiashu pidió la mejor alternativa que solo es posible debido a la presencia de Zhang Lei. Zhang Lei tenía solo 5 años, lo que también significaba que podía enfermarse fácilmente. Hace frío fuera de la ciudad. Bien podría entrar en la ciudad. Liu Man miró a la caballería de Xiliang densamente poblada. Ya no pudieron ocultar su fatiga. Detrás de la caballería de Xiliang había 2 carruajes. Dentro debería estar la familia de Zhang Xiu. ¿Entrar en la ciudad? Las palabras de Liu Man inmediatamente hicieron que Hiashu y los 2 generales se quedaran sin palabras. Lo que Liu Man se sintió desconcertado. Se trataba de que también se podían escuchar voces de conmoción desde el interior del carruaje.
La expresión de Hiashu cambió, ya que entre la familia de Zhang Xiu fue una de las razones por las que Zhang Xiu se opuso a Cao Cao. Cao Cao quería tomar a Lady Zhou, que era la esposa más joven de Zhang Ji, como concubina. Aunque era su tía, era más joven que él. Al casarse con ella, Cao Cao estaría por encima de Zhang Xiu en términos de generación. En otras palabras, tendría que llamarlo tío. Esto no era algo que Zhang Xiu pudiera hacer. Además de eso, su tío Zhang Ji lo había tratado bien en el pasado. También le había prometido a su tío que cuidaría bien de Lady Zhou. Por eso Zhang Xiu se rebeló contra Cao Cao. Ahora, Liu Man les permitió entrar a la ciudad. Es posible que tuviera malas intenciones. Después de todo, la belleza de Lady Zhou es obvia para todos. Incluso una persona astuta como Hiashu se sintió conmovida por su belleza. Zhang Xiu había pensado que al rebelarse contra Cao Cao, Lady Zhou podría escapar de la calamidad, pero parece que solo dejó la sartén y se fue al fuego. Asesor militar. Esto es, He Junio fue el primero en estar en desacuerdo con esto. Al mismo tiempo, no se atrevió a ir contra Liu Man ya que ya eran como peces en un tajo. El momento en que se rebelen será el momento en que mueran. Asesor militar. Le debemos un favor a nuestro anterior señor, Zhang Xiu, por lo que trajimos al joven señor a Yang Zhou. Sin embargo, también hemos enviado a su tía al rey de Shu. Zhang Wu se sintió preocupado. Habían recibido la amabilidad de Zhang Xiu. Enviar lejos a Lady Zhou sería como una bofetada en la cara. Así es. El general Zhang Ji y el general Zhang Xiu nos han tratado bien. He Junio era alguien que había estado con ellos desde Zhang Ji. Estaba vivo. Se podría considerar que ya lleva 3 generaciones con ellos. ¿Tienes una mejor idea? Hiashu miró a los dos con frialdad. A decir verdad, Hiashu tampoco quería despedir a Lady Zhou, ya que sería como vender a la gente por la gloria. Sin embargo, como Liu Man la había llamado específicamente, no tuvieron más remedio que hacerlo. Podríamos quedarnos al aire libre y enfrentar dificultades durante un mes. Sugirió He Junio. Ya nos hemos rendido a su majestad. Incluso si no entramos hoy, habrá otros días. También debes considerar el hecho de que ofenderías a su majestad si te niegas hoy. Hiashu les dijo a los dos sintiéndose un poco culpables. Esto se debe a que Zhang Xiu lo había tratado bien en el pasado. Sin embargo, eso también era cosa del pasado. Ya era lo suficientemente bueno como para poder mantener con vida a Zhang Lei. Nosotros, Zhang y He Junio no pudieron evitar estar de acuerdo con las palabras de Hiashu. Liu Man podría obtener a Lady Zhou en cualquier momento que quisiera. Sin embargo, ofenderían a su nuevo señor si no la entregan hoy. Por un lado está el favor que le debían a su señor anterior. Por otro lado están sus perspectivas de futuro. ¿Cuál de los dos sería más importante? Esta pregunta hizo que los dos se sintieran preocupados. Voy a ir. Justo cuando los dos generales no sabían qué hacer, escucharon una voz delicada desde el carruaje. La voz era suave pero firme. Milady. Los dos generales inmediatamente ahuecaron sus puños. Esta voz pertenecía a Lady Zhou. No les pondré las cosas difíciles a todos. Adelante, envíenme. Lady Zhou también sabía que He Junio y Zhang Wu ya habían hecho todo lo posible. Lo hicieron bien alejándola de Namyuan. De lo contrario, ella ya habría caído en manos de invasores. Ella se sintió desolada. Otros habían dicho que las mujeres con belleza serían más afortunadas. Sin embargo, su belleza solo había atraído la desgracia. Como había sido demasiado hermosa, Zhang Ji se la había llevado a la edad de 16 años. Su padre era más joven que Zhang Ji y la hicieron concubina. Incluso entonces, la habían tratado bien. Debería haber podido vivir el resto de su vida así. Cuando Cao Cao Cam había aceptado su destino, pero fue salvada por Zhang Xiu, quien se negó a obedecer a Cao Cao porque perdió la cara. Zhang Xiu también murió después de eso. Los que acompañaron a Zhang Xiu querían invadirlos. Para escapar de un destino miserable, los dos generales de la caballería de Xiliang se la llevaron de Namyuan. Ahora, estaba destinada a convertirse de nuevo en el juguete de alguien. ¿Las mujeres necesitan salir para entrar a la ciudad? Liu Man no pudo escuchar su discusión, pero pudo ver que los dos generales parecían estar emocionados mientras que Hiashu parecía tan normal como de costumbre. Pronto salió una mujer del carruaje. Estaba oscuro y su espalda estaba frente a él, así que Liu Man no podía ver su rostro y solo se sentía desconcertado. ¿Esta es la esposa de Zhang Xiu? Milord. ¿Podría haber una trampa? Liu Ye realmente no tenía una buena impresión de Hiashu. Hiashu ya había desperdiciado toda la integridad académica cuando tuvieron una batalla de palabras antes.
Aunque ahora se había rendido a Liu Man, no fue fácil cambiar la percepción que Liu Ye tenía de él. No lo habrá. Puede que Liu Man no confiara en los dos generales, pero confiaba en Jia Shu. Confió en que Jia Shu se protegería a sí mismo. Si hacía algo sospechoso, la caballería lobo, el rompedor de formaciones y el ejército de la bandera negra los destrozarían de inmediato. Jia Shu no se atrevería a hacer nada para mantenerse con vida. Entonces sí. Liu Ye no podía confiar en Jia Shu en absoluto y simplemente miró al hombre con cautela. No hay necesidad de prestarles atención. Solo vea si la situación cambia. Cuando la mujer bajó del carruaje, He Junio y Zhang Wu finalmente parecían estables. No dieron un paso adelante. En cambio, Jia Shu llevó el carruaje hacia adelante. Luego se detuvo y ahuecó su puño hacia Liu Man. Milord. Lady Zhou y el joven Zhang Lei serían entregados a Milord. Tendremos problemas, Milord. Esta concubina saluda a su majestad el rey de Shu. Una voz de mujer llegó desde el carruaje. Liu Man tampoco vio su apariencia. ¿Lady Zhou? A Liu Man tampoco le importó que nunca escuchó el nombre de la esposa de Zhang Xiu. No entendía de qué estaba hablando Jia Shu. Wene. ¿No vas a acompañar a las damas a la ciudad? No seguiré a Milord. Todavía necesito aplacar a la caballería Xilian aquí. Aunque Zhang Lei y Lady Zhou entrarían en la ciudad, todavía habría muchos soldados afuera. Si se rebelaban, no solo sufriría el ejército de Lu Bu, sino también el propio Jia Shu. Puedes hacerlo después de entrar a la ciudad. ¿Entrar en la ciudad para aplacar a las tropas? ¿Qué pasa? Está húmedo afuera. Incluso si tienes carpas, sería difícil protegerte de la lluvia. Sería fácil enfermarse con este clima. Además de eso, ya es tarde. Para cuando acampas, el sol ya habría salido. También podrías dejar que todo el ejército entre en la ciudad. Los cuarteles de Liu Man en Shouchun todavía tenían mucho espacio. Después de todo, también hizo los preparativos para el momento en que el ejército de Lu Bu se uniría a él en Shouchun. Había suficiente para cientos y miles de efectivos y el edificio se hizo con cemento. Podría protegerlos de la lluvia y estaba más seco que la madera. Esto es, Jia Shu se quedó sin palabras. Sus ojos se agrandaron como si no pudiera creer lo que oía. Luego se dio cuenta de que Liu Man no le prestó atención a Lady Zhou en absoluto y que no había lujuria en sus ojos. Luego se dio cuenta de que Liu Man hablaba en serio con sus palabras. Liu Man realmente quería dejar entrar a toda la caballería de Xilian a la ciudad. Jia Shu respiró hondo y cerró los ojos. Luego abrió los ojos, enderezó su apariencia. Con un sentimiento de satisfacción, se arrodilló lentamente frente a Liu Man y dijo: Jia Shu Jia Wen de Wu y saluda a Milord. Fin del capítulo.